Hoy, cualquiera con un móvil puede tener más audiencia que cualquier tele. Y el invitado de hoy vive justo en medio de eso. Esa persona, con su móvil, ha conseguido llegar más que tú, así que aplícate. Hoy en Converso Podcast nos sentamos con Edu Quílez, la cara más conocida de la 8 Valladolid. Hice el primer reportaje, yo pensaba que me había salido fatal, venga, ya lo dejo, me voy a mi casa y ya está. Pero cogió el realizador y me dijo, es mejorable, pero tú vales para esto, tira, a por el siguiente reportaje. Un tío que ha presentado más programas de los que ha presentado Jesús Vázquez en toda su vida. Es levantarse por la mañana y decir, a ver, ¿qué ida de olla tengo hoy? A ver, ¿qué se me ocurre? Vamos a hablar de por qué contenidos buenos no funcionan en la tele y por qué la atención es lo único que importa hoy. Aquí ahora estamos saturados. Una de las cosas más bonitas que recuerdo de la infancia era cuando había una serie que enganchaba a toda la familia. Buah. Y es que realmente al día siguiente no es que lo hubieras visto tú, es que la ha visto el colegio entero. Cómo funciona realmente la tele desde dentro, de decisiones que no siempre son fáciles. Eso sería impensable ahora, pero en aquel momento era, con lo poco que tenías que hacer algo. Y de cómo ha cambiado todo en la forma que tenemos de consumir el contenido. Ya no compites contra otras cadenas, compites contra cualquiera. O te adaptas o desapareces. Yo, dedicándome a la tele, me preocupa de cómo nos vamos adaptando y si estamos preparados, porque evidentemente el público que hay es menor. La tarta antes era para 3, ahora la tarta es... Y aún así, Edu lleva ya más de 15 años delante de una cámara, conectando con la gente, que es lo más difícil. Y todo el tema de entrevistas es todo desde lo superfluo. Es todo de, vengo aquí a contarte, genial, todo de maravilla, ¿no? Pero no nos relacionamos desde un lugar en el que nos abramos. No es tan fácil. Ya disponible el episodio 35 de Converso Podcast con Edu Quílez. ¡Empezamos! Muy buenas y bienvenidos a Converso. Estamos aquí con Combi, con Golden, que le tenemos aquí detrás, y lo que vamos a hacer es hacer una entrevista muy interesante. Seguramente esperemos que os atraiga y os queráis quedar todo el tiempo. Vamos a tener a Edu Quílez. Claro, sí soy yo. Bueno, pues entonces ya me voy a hacer la entrevista yo mismo, porque para hacer las preguntas... ¿Tú crees que 2 de cada 3 programas que presentas de la 8 no son suficientes? Ya si has dicho, llego a Converso y también, me lo quedo... Es que lo vi en redes, ¿no? Sí. Y luego ya he ido viendo las entrevistas y he dicho, pues también me apetece hacer este programa. ¿Por qué no? O sea, Y entonces, ¿qué queda por que no presentes tú? bueno, algo hay. Por ejemplo, Converso y ya una nueva hazaña. Si te parece, luego cambiamos, pero hoy te pregunto yo a ti. Venga, vale, venga, vale. venga. Me parece mejor. Cambiamos de plano, venga. Bueno, presentación ya no hago porque ya se la ha hecho él. Edu Quílez, presentador de la 8 y de otros sitios, que ahora le preguntaré. Bienvenido a Converso Podcast. Muchas gracias. De verdad que me hace mucha ilusión poder estar aquí con vosotros. Los había visto en redes varias veces, os he visto algunos de los programas y lo tenéis aquí que da gusto. Lo tenéis para entrar y vivir. Tal cual. Es que además estamos bombardeando mucho Valladolid para que nos vean con gente cada vez más interesante. O sea, intentamos buscar dar a conocer algo muy guay y a personas muy guays de Valladolid con cosas que contar, que hay mucha gente. O sea, todavía nos faltan muchos. Esto yo creo que tenemos para 15 temporadas mínimo, para empezar a ir a provincias todavía. Pues agradece mucho la invitación y espero que os pueda gustar, interesar y os lo paséis muy bien. Y sobre todo, a ver si lo que hemos hablado, ¿no? Que no empiece yo aquí a hablar como si fuera yo el que entrevista. No, pero es verdad que ha quedado muy divertido. Pero como máxima es cierto que, o sea, creas mucho contenido en la 8 Valladolid y eres una imagen muy importante de la 8 porque, ostras, no dejas... O sea, yo te admiro en la profesionalidad de lo que haces porque es... O sea, lo haces muy bien y por eso apareces tanto en la 8, que menos. Bueno, te lo agradezco. Sí, bueno, al final somos muchos compañeros. Realmente yo hago una parte de programas, pero otros muchos también los acaban haciendo y se agradece cada vez que sale un proyecto y me dejan presentarlo o formar parte de él, por supuesto que es un orgullo. Sabes que en Converso Podcast la gente que viene es de Valladolid. Tú eres de adopción desde muy pequeño en Valladolid. Hemos arreglado los papeles para que puedas venir. Sí, así. ¿Dónde naciste y cómo llegaste a Valladolid? Bueno, pues yo nací en Salamanca. He vivido siempre en Val del Agua, Santa Marta de Tormes, quien lo conozca. Y pues nada, de mí llegó un momento en el que me fui a estudiar a Madrid. Fui a la televisión de Salamanca
que aquí era Canal 29 en su momento, Sí. ahí era Televisión Salamanca, y bueno, pues siempre teníamos la conexión con Valladolid y demás. Y hubo un momento en el que se hizo el cambio de Canal 29 y Canal 4 pasaron a ser Castilla en Televisión y las 8 Valladolid, bueno, Sí. las 7 y la 8. Ahí en ese momento pues se hizo pues, una especie de casting o lo que sea para coger más personal, y ahí es cuando yo llegué a Valladolid. Llegaste como reportero dicharachero, como reportero de programa. Sí, yo llegué a un momento en el que cuando a mí me llaman para incorporarme, me iban a incorporar para ser un reportero en las 7. Y así me lo dijeron, pero que durante 6 meses estuviera en la 8 Valladolid para hacer una parte del magazine. Y luego ya me incorporaría a la otra parte. Creo que han pasado ya 16 años. 16 años. De Ostras. aquel, y en ningún momento me he marchado del 8 Valladolid y tan feliz. O sea, es decir, realmente el proceso en el que yo me encontré en aquel momento fue un aprendizaje que, hay que decirlo, también fue duro para mí, porque incorporarme en unas circunstancias en las que para mí fueron complicadas, pero de todas ese tipo de situaciones, al final uno, si sabe intentar sacar lo bueno y reponerse, acaba cogiendo y pues eso, formándose profesionalmente, o ese tipo de situaciones también personalmente. Y la parte de que fuera complicado es por la llegada en lo personal, en lo profesional, o porque veías que era algo como muy nuevo. ¿Qué es lo que te...? La verdad es que en ese momento, reconozco, yo había tenido la suerte de que había estado en Salamanca, pero me llamaron para ser director de programas en Madrid, en Ciudad de la Imagen, en una empresa que era de programas de televisión. Entonces, en un primer momento, yo me encontraba que estaba acabando justamente de estudiar y te encuentras con que ya te están dando un puesto de responsabilidad con 20 y pico personas. Y ese momento dices, si la vida me lo trae, tendré que tirar Claro. con ello, voy a por ello, ¿no? Pero yo reconozco que estaba muy verde y entonces me equivoqué mucho en la gestión de cómo llevar el personal. De ahí, como yo venía de tener esta labor, también en la televisión me vieron que yo estaba desarrollando esta labor y me trajeron a desarrollarlo aquí en la televisión. Y sí, ya no estaba tan verde, pero aún así también tuve que tener mucho aprendizaje y errar. Te equivocas mucho y al final de las equivocaciones pues creo que lo acabas haciendo un poquito mejor. Sí, pero ostras, no deja de ser o sea, habitualmente, probablemente la mayoría diría no, porque diría eso, igual estoy muy verde. Pero luego está el otro, el emprendedor, el de, bueno, pues si me equivoco, pues bueno. Y si no me equivoco, genial. O sea, voy a tener, o sea, ¿qué puede salir mal? Bueno, creo que a todos nos pasa, ¿no? Alguna vez en la vida, ¿no? En el que de repente te ponen en una situación en la que dices, creo que no estoy preparado, pero ¿cómo voy a decir que no? O sea, me ha venido este recuerdo que acabas de decir cuando fui a ser padre. O sea, ese mismo recuerdo de, no, pero bueno, ahí es verdad que no es muy difícil decir que no, pero justo el de decir, Sí, bueno, pero ostras, pero que no es te que ¿qué más da? echaste- Hay que hacerlo. O sea, que me equivoque, pero bueno, prefiero hacerlo equivocándome que no hacerlo. Sí. Y la realidad es que el tiempo pasa y las cosas que antes parecían unas montañas enormes, ahora son granitos de arena. Claro. Es lo que hay. Tienes que vivir ese Sí, 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 momento, ¿no? Para poder llegar a eso. Y además, bueno, sobre todo cuando llegas aquí, a Valladolid, ¿hay algo de Valladolid que o sea, como que te llama mucho la atención, como manías de estas raras que tenemos aquí en Valladolid? Que Mis amigos de la infancia se meten conmigo porque yo soy de Salamanca, ¿no? Y yo soy de jugar al fútbol. Yo era el típico de los chicos que se cree que va a ser futbolista, ¿vale? O sea, ese chico que entrena 4 veces a la semana, no fumas, no bebes, no haces nada, estás centrado Sí. en ello, ¿no? Y bueno, a día de hoy puedo decir que no era tan bueno, pero en aquel momento te pensabas que eras muy bueno, ¿no? Entonces, también me ocurrió con 16 años que tuve una lesión muy importante, me rompí el cruzado Buah. de la rodilla. Entonces, eso para un futbolista, me imagino que todos los que o para un deportista, es lo peor. Me tiré un año con la lesión intentando todo el rato como que subiera el músculo, ¿sabes? O sea, Sí. ya no solamente es que veas una pierna, que te reconozcas la pierna. Y en ese momento tú no te la... Y entonces, cuando vas con todo este proceso, en aquel momento ya dejé el fútbol. Entonces siempre teníamos la rivalidad entre Valladolid y Salamanca. En aquel momento el Salamanca, digamos que
se miraba de tú a tú con Es el verdad, Real ostras, Valladolid. pero hubo una época muy dorada del Salamanca, Sí, sí, es la verdad. Unión Deportiva, sí, sí. la Unión Deportiva Salamanca, cuando yo jugaba al fútbol, se miraban de tú a tú el Salamanca y el Sí. Valladolid, más o menos, ¿no? Luego ya, pues evidentemente, por problemas económicos, etcétera, el club desaparece. Pero en ese momento, cuando se miran de tú a tú, siempre era Pucelano el que no vote, todas estas cosas, ¿no? Y yo, todos mis amigos, pues eran del fútbol, o sea, imagínate la rivalidad que hay, ¿no? Entonces, yo cuando voy allí me dicen muchas veces esto de anda, que te has vuelto Pucelano, no sé qué. Y al principio reconozco que decía, no. Y a día de hoy, a mucha honra, porque yo me siento que profesionalmente a mí me han dado una oportunidad de Valladolid que estoy no agradecido, más que agradecido. Recuerdo que cuando venía aquí a Valladolid me decían, es que en Valladolid ¿cómo son? Valladolid, ¿cómo son? No, pero di, ¿qué te decían? ¿Cómo son? ¿Cómo somos? ¿Qué No. te decían esos tíos? A No, ver. me decía que, bueno, pues es la típica cosa, ¿no? De esto de que en Valladolid son muy secos, de que Muy bordes, muy muy- bordes, sí, que sí, van a sí, ser, no sé qué. Y yo, claro, pues evidentemente cuando empecé a trabajar aquí venía con un poco, pues con la cosa esta de decir, a ver qué me encuentro. Yo llevo 16 años aquí y la verdad que estoy, lo que te digo, agradecidísimo de haber podido desarrollar la labor que tengo, que al final no deja de ser una labor en la que estás cara al público, que estás muy expuesto, ¿no? Y en ocasiones, pues, puedes encontrarte con gente que te puede decir... Y yo, en general, todo lo que me encuentro es gente cariñosa, que te tratan como si fueras un amigo, como si fueras parte de la familia, Sí. que a veces se me ponen a hablar de una manera en la que digo, es que yo no estaba allí, ¿sabes? Entonces, pero me encanta, y es muy agradecido. A mí me dicen, joder, ¿lo llevas bien esto de que te paren por la calle, de que hablen contigo, de que no sé qué, no sé cuántas? No te dediques a esto si no lo vas a llevar bien, o sea, no te dediques. Da gracias, yo de verdad lo digo, yo doy gracias por estas situaciones y por encontrarme en un lugar en el que mi trabajo al final no deja de ser relacionarme con un público que también responde a aquello que hago y responde tan positivamente. Y si me toca algún día, que me ha tocado también, encontrarme con que te digan algo, pues aceptar la crítica, asimilarlo, ver si la crítica es constructiva y si es constructiva, pues para adelante, aprender. No, y es que además, ostras, la imagen que das como muy cercana, muy como de yerno perfecto, ¿sabes? De gustarle a las señoras, a la gente del pueblo, como muy cercano, que al final es lo que te da la cercanía, ¿sabes? En la provincia, sobre todo, que la labor que hace la 8, bueno, no sé si me equivoco, pero no hay tanta otra televisión, salvo la local, yo que sé, en Medina o algo así, que cubra No, que aquí cubra no, los no eventos. hay otras provincias que a lo mejor tienen otras televisiones más así, pero en Valladolid estamos nosotros. Pues, pero estáis siempre en las provincias, Sí. en fiestas de Valladolid, o sea, el escenario ese de fiestas. O sea, es que está muy bien hecho. A nivel local, dentro de lo que entiendo, que ahora te preguntaré sobre ello, presupuestos locales y demás, está muy bien hecho. Sí, este comentario se agradece tantas veces. Me encantaría poder también en una televisión local, a veces, ¿no? Jugar en una liga mayor, o intentar por lo menos, pero entendemos que es lo que es. Aún así, reconozco que muchas veces no es tan fácil que en tu trabajo tengas una ida de olla o se te ocurra algo interesante que crees que puedes apostar por ello y que tu empresa apueste por ello y te dé la oportunidad de mostrarlo. Porque claro, uno en su cabeza tiene muchas veces unas ideas fantásticas. Luego cuando son realidad la cosa cambia. Claro. En ocasiones sí que lo son, pero en otras... Y se agradece, porque eso en otras televisiones no te pasaría. Yo he estado en Antena 3, he estado en Telecinco y claro, evidentemente ahí es otra liga, es otra historia, es otro... pero tanto lo bueno como lo malo, es decir, en cuanto a tu creatividad, en cuanto a exponerte, en cuanto a volverte, poder ser autor o creador de algo, aquí en una televisión local lo puedes hacer y puedes ponerlo en marcha. Sin embargo, en otras televisiones Claro. tienes que ponerte a asimilar lo que te están diciendo y a ejecutar lo que te proponen o te dicen. Y ¿no? cuando, por ir un poco siguiendo la cronología de la trayectoria, cuando empiezas en la 8, empiezas... O sea, no tienes una etapa corta de reportero base, o sea, entras ya muy fuerte. A ver, la parte de reportero base la tengo en Salamanca. Pues yo estaba estudiando en Madrid y de repente llegué y llego a Salamanca y me encuentro que llego con el currículum pensando a ver qué ocurre. Y me dijo, venga, entra de prácticas, no sé. Y en 3 días me pusieron a hacer de reportero, recuerdo, en una feria de alimentación.
hice el primer reportaje. Yo pensaba que me había salido fatal, o sea, era un drama. Digo, venga, ya lo dejo, me voy a mi casa y ya está. Pero cogí el realizador, que recuerdo bien, y en ese momento, cuando abrí la puerta, lo vieron y me dijo, es mejorable, pero tú vales para esto, tira, a por el siguiente reportaje. No sabes La tranquilidad, ¿no? lo que te puede ayudar una persona sin saberlo. O sea, muchas veces no somos conscientes de que el momento vulnerable de otra persona, a lo mejor solamente tú con un comentario le vas a dar la fuerza para que crea en sí mismo y tire para adelante. Aún así, lo que conseguiste, yo creo que dentro del sector no es nada fácil de... O sea, ¿cuánta gente puede estar viendo esto o está estudiando para hacerlo y que diga, o sea, que entras directamente reportero, empiezan prácticas y de ahí para arriba? Es difícil, es muy difícil. O sea, que es lo que tú dices, que fácil y cuánto cuesta en ocasiones que alguien te diga algo que te tranquilice o que te haga sentir que has hecho bien tu trabajo y lo barato que es. Además, de verdad, profesionalmente me ha pasado en 2 ocasiones. La primera vez que hice de reportero y la primera vez que presento en directo aquí en Valladolid. Yo venía de hacer otro tipo de programas que eran como más intensos, más efusivos, ¿no? Más tenías que conectar y enganchar con el público que tenías al otro lado de la cámara y tenías todo el rato que estar intentando tener sus reacciones. Entonces te habían entrenado un poco en esa línea, ¿no? En plan de ser efusivos, como si estuvieras todo el rato, fueras el entrenador de spinning, sí. ¿No? Ahí que estás, vamos, que puedes. Claro, y llegué y la primera vez que presento yo aquí en Valladolid llego de esa manera, claro, esto es una cosa con más pozo, más calma, más tranquilidad. Y yo, muy buenas, pues aquí estamos, vamos a por ello, no sé qué, pero... ¡Ostras! O sea, el fenómeno YouTube ya existía de aquellas, ¿sabes? Pues el otro día justo estuvo María Bétican, que es una veterinaria de aquí, que ha aparecido en Aquí la Tierra, en Televisión Española y tal, y ella decía que los presentadores justo del programa era que tú notabas que era presentador, ¿sabes? Porque era así, muy efusivo, muy bienvenidos, que al final, que es lo que tú dices, que es que tienes que tener a una persona prestándote atención 1 hora. Claro. Entonces es rápido de, bienvenidos, es ese mismo, es el que ahora vemos en YouTube. Sí. Porque su retención tiene que ser máxima y tienes que estar activo. Si lo haces muy tranquilito... Porque el movimiento del dedo... Claro. Antes es verdad que cuando estábamos con la televisión, cuando yo empezaba, decías, ostras, es que te pueden cambiar de canal. Pero es que ahora ha evolucionado tanto en el que ojalá tuviéramos ahora al público que tiene la paciencia que tenían en aquel entonces. No, ahora el público tan rápido como... ¿Cuál es este podcast? Ahora mismo, en un momento dado, algo que... por un momento no estamos conectando, no está llamando la atención, por lo siguiente, que es que tengo tanto que me ofrecen. Y además ahora tienes el fenómeno y la posibilidad del 1,5, o sea, por 1,5, que probablemente esto nos lo estén viendo y si acelero un poco ahora les destrozo su audio, porque no lo va a pillar a 1,5 por 2. Pero es que es lo que te dices, que es que la atención en todos, llevándolo un poco a las redes sociales, la atención es todo. O sea, quien tiene atención... y de hecho lo vemos mucho cuando la tele, que luego te pregunto sobre eso, la tele intenta adaptarse a las redes, que lleva a youtubers, a influencers y tal, que ves que es porque la atención la están teniendo ellos, entonces me le traigo y así tengo su atención. El que tiene la atención es el que tiene los patrocinios, el que tiene los mejores invitados. Es una época complicada de adaptar. Sí, y ahora mismo, cosa que antes no ocurría, ahora cualquier persona tiene su teléfono móvil, puede crear contenido y de repente crear un contenido que a ti, que tienes todos los medios, porque a pesar de que, como estamos diciendo, es una televisión local, tenemos unos medios que están muy bien, no se te ha ocurrido, a esa persona se le ha ocurrido con su móvil y está a lo mejor llegando con más alcance que el que tienes tú. Y lo único que tienes que hacer ahí es no puedes... Yo he conocido a gente que dice, es que no son... No. Esa persona, con su móvil, ha conseguido llegar más que tú, así que aplícate, espabila. A ver qué no estás haciendo, a ver cómo está consiguiendo esa persona, ese chico o esa chica, conseguir llegar a tanto público. Aprende de él más que criticarle. No lo critiques, aprende. Y mira a ver en qué está acertando y no estás acertando tú. Es fundamental. Sí, totalmente. Todos los días, es decir, no vale... Yo, por ejemplo, que llevo tanto tiempo... Cuando me toca estar con gente que a lo mejor está empezando, yo me pongo en plan esponja. Pero es que no hay otra. Sé esponja, porque es la manera en la que de repente a lo mejor yo hoy, aquí, os veo a vosotros, veo esto y dices, ¡qué maravilla! Claro, y dices, joder, ¿de qué manera puedo yo también ver y ir adaptándote?
Al final creo que en todas las profesiones, pero desde luego que en la nuestra es una adaptación constante. Joder, fíjate, aprovecho para ir tirando por ese lado, porque es... O sea, tú, en tu opinión, ¿crees que la tele se está adaptando al contenido de redes? Yo, dedicándome a la tele, me preocupa de cómo nos vamos adaptando y si estamos preparados para adaptarnos y si acabaremos, evidentemente, igual que en su momento, la radio, nadie dice que en su momento iba a desaparecer la radio, no desapareció. En su momento se habla de que la televisión no va a desaparecer, irá de otra manera. Habrá inversiones más pequeñas que las que había antes, las está habiendo, más pequeñas que las inversiones que había antes, porque evidentemente el público que hay es menor, porque ahora está más repartido. La tarta antes era para 3, ahora la tarta es para mucho más y cada vez más. Y aparte nosotros partimos de la base en la que las nuevas generaciones se están acostumbradas a no ver la tele. O si acaso a verla, ven Netflix, o ven Amazon, o ven lo otro, ven cualquier cosa, pero no ven la tele. Entonces, ¿a dónde nos va a llevar? Pues sí, cada vez estamos más empeñados nosotros en hacer también contenido que vaya a tener ese minuto de gloria para que la gente luego pueda enganchar con nuestro programa. Cada vez todos nos tenemos que adaptar. Y la realidad es que en muchas ocasiones dices, no, pero yo no... No, es que no es que quieras o no quieras, es que lo haces o no estás. Es que sí, es justo eso que... O sea, tú notas que el público va envejeciendo, el que consume la tele. Yo en casa no tengo la antena enchufada, o sea, no tengo antena enchufada porque no veo la tele. Pero por debajo de mi edad, el contenido que se ve de tele es porque lo ven en redes, lo ven en Play TV o lo ven en muchos programas que salen en la tele y simultáneamente en plataformas. Bueno, de hecho vosotros tenéis plataforma... Sí, CIRTV Play. Por eso que... Claro, ha nacido hace relativamente poco y realmente esa es la parte en la que... Claro, que es inevitable, es que tiene que ser todo orientado ahí. O sea, tú poniéndote creativo, ¿dónde ves la tele en 10 años, por ejemplo? ¿Cómo crees que sería la tele en 10 años? ¿O qué será? Creo que el soporte como tal de la televisión seguirá estando. Todos tendremos nuestra televisión en casa, desde luego que sí, pero el consumo de ella seguro que variará. La creación del directo a día de hoy tiene que ser fundamental, porque es lo único en lo que creo que de verdad podemos competir, eso instantáneo, ¿no? Eso de que, por ejemplo, nosotros mañana vamos a estar con un programa en el que vamos a estar 3 horas de directo. Evidentemente no creo que, o no mucho público estará las 3 horas, pero saber que en cualquier momento yo conecto contigo y voy a poder ver eso que está ocurriendo en directo, ahí es donde yo creo que no es fácil de competir con la televisión. Sí, estoy de acuerdo. Es donde tienes el gancho. En ese instante, ¿no? El vivir el instante. Luego está claro que ya en lo grabado, en todo lo demás, está más complicada la cosa. Y no lo sé, con la bola de cristal, es que ten en cuenta que tú y yo somos más o menos de la misma. Yo soy 85. 86, pues ya está. 86. Tú y yo, hubo un momento en el que estábamos y decíamos, nunca seremos capaces de tocar una pantalla con el dedo y que la pantalla haga algo. Siempre íbamos con las teclas, que íbamos con el Nokia. Pero, pero la velocidad de escritura de eso no la igualo ahora con el móvil, ¿eh? O sea, esa escritura... o sea, no sé cuántas teclas por segundo se podían tocar con un Nokia. Pero tú hablas con alguien de 20 años y no entiende la evolución que ha tenido el mundo por iPhone o por los iPhone, por lo que sea. Sí. Pero el hecho que de verdad ver algo que solo lo imaginas en ciencia ficción, que en una pantalla puedas estar tocándola, ¿no? Y que luego sea una realidad, no solo sea una realidad, sino que te acostumbres y lo des por supuesto, ya es lo igual normal. que das por supuesto cualquier otra cosa. La capacidad que tiene el ser humano de adaptarse a lo nuevo es increíble. Entonces, sí. de aquí a 10 años, pues vete a saber, es que a lo mejor hasta tenemos ya las gafas en las que estamos viendo la tele directamente en la gafa. No, esa tampoco la veo lejos porque es cómoda. Ya, por eso digo. Pero sí, es que va muy rápido, cuesta mucho adaptarse y sobre todo que es que no es que te cueste adaptarte a ti, sino que aunque tú tuvieras la idea definitiva de decir tenemos que hacer esto, tienes que pasarla a un equipo directivo, supongo que te la acepte y que vea que es ese lo que hace falta ahora en la tele. Y en las multinacionales, pues, o sea, en las más tochas no me quiero imaginar cómo debe ser. Pues eso, vamos a hacer un programa orientado a que lo presenten 2 youtubers muy famosos, que encima el peligro que tiene en eso
es que cuando llevas al youtuber a la tele, es como que pierde atención porque ya no es su... Claro. Ibai, por ejemplo, cada vez que ha tenido oportunidad de hacer algo en la tele, se echa para atrás porque pierde a su público, porque no lo ve en la tele. Entonces, el Grand Prix, por ejemplo, de Ramón García, que es... te diría que con Rafael son top 3 mundo, y el Fari. Ramón García es el más grande. Y el formato le han adaptado con youtubers, influencers y tal, pero ya es otra cosa. Ya no ni arrastra a su público de redes, ni el público de tele va a las redes. O sea, es muy difícil llevarlo. Tiene que haber el cambio generacional del todo, que tú y yo estemos con 60, muy bien llevados, y seguimos jugando al fútbol. Por supuesto. Pero tiene que ser un cambio muy, muy de generación, porque la otra generación, la superior a la nuestra, está muy acostumbrada a verlo en la tele. O sea, es impensable verlo en otro sitio, aunque se adapte. Sí, a mí me ha costado muchas veces el llevar esto bien, porque al final yo tenía 25 años cuando yo estaba haciendo el magazine y todo, y yo decía, a ver, que yo el programa... podrá verlo, me decían siempre, que tu público es el de 40, 50 para arriba, que no hagas contenido para alguien de 30 porque no te lo van a ver. Y yo siempre me empeñaba a decir, bueno, yo creo que yo hago la televisión para todo el que tenga una televisión en casa, o para que todo el tenga un mando a distancia y pueda poner el canal. Entonces, no voy a centrarme en hacer, quiero hacer un poco televisión para todo ese tipo de personas. Luego ya la elección está en ellos, pero por lo menos, si yo ya se lo niego, si yo ya hago un contenido pensando en que no es para él, evidentemente no lo va a ser. Pero por lo menos lo quiero intentar. Claro. ¿no? Y en esa línea yo me he peleado tantas veces. Con el tiempo sí que reconozco que evidentemente cuando has hecho programas más para personas más, pues ha funcionado mejor. O sea, ¿es por el de qué hablas o la forma en que te comunicas? No, o el programa en sí. Yo hice un momento, hace muchos años, hice el campamento de verano, que era para un público más familiar. Hice 8 para ganar, que era para los niños. Hemos hecho ahora Pequeñas Estrellas, que es un programa... Esa ha estado muy guapo, esa ha funcionado muy guay, ¿no? Ha funcionado muy bien, pero claro, al final no deja de ser familiar y para niños. Hay que apostar por ello, y hay que creer en ello, y a saber qué contenido haces, cómo lo haces. Entonces, esta es la historia, el querer y el crear algo en el que solo lo puedan ver a través de ti. Ese es el punto fuerte. Ese es realmente el enganche que tú puedes tener, es el crear algo que de verdad dices, lo quiero y solo lo tienes tú. ¿Y tienes alguna... O sea, de todos los programas que has hecho, ¿hay alguno que fuera como una idea muy loca de decir, me la juego a ver qué pasa? 8 para ganar fue... Yo eso no recuerdo. 8 para ganar era familiar, pero era tipo concurso. Era para niños. Era un programa de media hora en el que juntábamos a jugadores de fútbol o fútbol sala con uno de balonmano, baloncesto, lo que sea, y competían entre ellos. Entonces venía el del equipo de balonmano contra el equipo de fútbol. Tiraban 5 penaltis que tenía que tirar el de fútbol y el de balonmano. Y luego tenían que tirar otros 5 penaltis con la mano, el de fútbol y el de balonmano. O canastas. Se jugaba 5 penaltis de fútbol, 5 canastas. Y puntuaban así. Y luego ven una piscina de bolas. Si te va a la piscina de bolas y tenía que conseguir el mayor número de bolas posibles. Rojas creo que era, porque es la 8 y es rojo. Y de ahí sacaban puntuaciones. Hicimos una liga y los que quedaron en primera clasificación se jugaron para ser los campeones de 8 para ganar. Pues ese programa lo saqué con Sergio Saseta, que es un compañero de la tele, en una locura, y con Carola Arranz, que también estaba con nosotros, que ha estado también mucho tiempo ahí en la tele. Y fue una idea en plan de que te juntas, ¿esto lo podríamos hacer? Pues muy fácil, llamé al ayuntamiento, oye, por favor, traednos aquí una portería, una canasta, os la deo. Cuando acabe la temporada se vuelve, no sé qué, no sé cuántas... Cogió y nos lo cedieron, nos pusieron allí la portería. Como era gravilla lo que teníamos y había que ponerlo, cogimos una moqueta. La moqueta a veces se es que ahora lo pienso y dices, eso sería impensable ahora, pero en aquel momento era, con lo poco que tenías que hacer algo. Entonces, sí. tiraban los penaltis y el pobre niño a lo mejor iba a tirar el penalti y si como había gravilla y no sé qué, pues depende cómo estaba, le daba una piedra o daba la pelota. En directo, porque el programa era en directo. Era a las 9:30 de la noche hasta las 10 los lunes. Tú veías allí a los padres congelados de público que les decías, haced la ola, 10 la hora, así, diciendo, joder, qué frío tengo. Pero era en vuestro edificio, en la... Sí, en el edificio. Que era como en el jardín o algo así de... Según entras al edificio, a la derecha ahí había un hueco
y ahí lo ponía, ahí lo montábamos y era, claro, ¿y qué pasa? Que la realidad es que de repente un tiempo, pues a lo mejor nuestros jefes nos dejaron que nos divirtiéramos Claro. o lo que sea. De repente 2 programas en la que verían que le estaban dando la gravilla, dijeron, pero ¿qué estamos emitiendo? ¿Qué es esto? Nos lo fulminaron en 2 No, pero días. fíjate, ya me parece un éxito que si lo vendiste como lo has hecho aquí explicándolo, dijeran, eso es un ideón. La pregunta primera es, ¿cuánto nos va a costar? ¿Sabes? Y tú dijiste, pues el césped pues sale a Ya está. 7,95 el metro, pues El peor que 70 vendan. euros. Y si está en el outlet no te preocupes que cogemos el del outlet. No hay problema. Y la portería nos la dan, la canasta nos la dan. Ostras, Claro. pero sí que me lo he imaginado como un contenido de YouTube habitual. ¿Sabes? El que venga un jugador Pero esto de estamos Real hablando Valladolid. de hace 15 años. Claro, claro. O sea, 14, o sea, yo llevaba relativamente poco con esto. Pues ese programa, aún a día de hoy, claro, tú ves a un tío grandote, te viene y te abrazas. ¿Qué pasa? No sé qué. Que tú me hiciste un programa conmigo. Y digo, claro, sí, he hecho para ganar. Claro, era un niño así. Claro. Era un retaco, era un niñito que, claro, ya han ido creciendo y como hace tantos años, pues ya está. Sí, Hizo un hombre, programa pero me de- parecía me parece divertido. Lo que pasa es que, claro, para el público que a lo mejor te veía en ese momento era como, ¿pero qué están haciendo? O sea, me refiero para la franja que comentabas antes. pero yo lo que defendía, en ese momento, y sigo defendiendo que, aunque a veces te das un golpe de realidad, de que ese tipo de contenido cabe perfectamente en la 8, Claro, en una televisión y vas a local. enganchar al de esa edad que le pueda interesar, pero claro, mira, te pongo de ejemplo el programa que sacaron Clavero y Vaquero, que era el que sustituía, digamos, a La Revuelta. Ah, Resistencia. Bueno, pero sí, la no, pero Revuelta, ahora es sí, Revuelta sí, en Televisión sí, sí. Española. Sí, sí. Y, o sea, les dieron un programa para probar. Quiero decir que grabaron, pero que salió uno. No hay más Dos, oportunidad. llegaron a hacer 2. ¿Llegaron a hacer 2? Llegaron a hacer, ¿Y según. se emitieron los 2? Sí, se emitieron Pues dos. esa oportunidad les dieron. Me refiero que es que la tele va. Yo creo que lo he comentado en algún podcast, que hay muchos casos en lo que notas que está perdida. Perdida de decir, vamos a ir probando cosas y o funciona de primeras o es que no mantenemos, imagino que será, no mantenemos patrocinadores, no mantenemos o no llegamos a la audiencia que nos interesaba. Esto es una parte fundamental, lo que te decía antes, ¿no? De la suerte de a veces trabajar en una televisión local. Te dan el tiempo para aposentar. Claro. Mientras que la prisa que hay en general en todo, en una televisión nacional, no da tiempo a aposentar un programa. Por ejemplo, el programa de Risto, a día de hoy, Sí. es un referente, ¿no? Digamos algo así. Sí, Dentro de sí, lo sí, que sí, cabe, se ha convertido en un programa. Pues estuvieron a puntito de cancelarlo 2 o 3 veces porque no enganchaba. A lo mejor a veces al público, a la audiencia hay que engancharla. A lo mejor hay que dejarle el tiempo para que te vea. O realmente hay que entender que a lo mejor durante un tiempo pues esa gente está muy ocupada, o sea, irán poco a poco viéndote o irán poco a poco. Entonces, las apuestas yo creo que se tiene demasiada prisa por Claro, es que tener la repercusión, ¿no? O por tener, si te inviertes en algo, a lo mejor tienes que tener la paciencia de la inversión que Claro, has hecho. tiene que ser un retorno muy rápido, porque, por ejemplo, en tu caso, tenéis una idea de un programa nuevo, te la aceptan y le ponéis en parrilla. Ujú. O sea, ¿qué estudio se hace para saber en qué horario, qué día? O es simplemente donde. Porque claro, no puedes mover toda la parrilla. Lo desconozco, ¿eh? No sé cómo funciona. ¿Cómo es crear un programa y meterlo en un horario y por qué? Bueno, nosotros es muy diferente una televisión como la nuestra a una televisión nacional. Evidentemente, en una televisión nacional hay mucha más gente detrás y mucha más gente que tiene ocupaciones de este tipo, ¿no? En nuestro caso es entender un poquito la cronología que has tenido, qué es lo que has emitido en ocasiones anteriores y hacia dónde vas. Y en esa línea vas viendo, y también las apuestas que hay por parte de la cadena, intentar ver de qué manera puede encajar un programa nuevo y por otra parte, fundamental también, que no hay que olvidarse de ello, si te lo patrocinan. Claro. Si hay una empresa detrás que apuesta por ese producto. Si hay una empresa detrás que dice, sí, me gusta, quiero creer en ello. La viabilidad de muchas veces de un proyecto u otro, en nuestro caso, también tiene mucho que ver con la apuesta comercial. Lógico, sí. Claro. O sea, por ejemplo, cuando vais a montar el especial de fiestas, o sea, ¿puede ser el momento que más visibilidad tiene? ¿El de fiestas? A mí, yo en la televisión, digamos que hay una semana al año en la que desde luego sabes que lo que haces tiene mucha repercusión. Esa semana, pues hay otras veces que dices, bueno, el programa, yo me he encontrado muchas veces con chascos que al principio me costaba un poco entenderlo, luego ya pues lo aceptas y hasta sabes que es el trabajo y que a veces
yo me he encontrado con programas que que he dedicado un trabajo enorme, que para mí eran una maravilla, que eran mi joyita o mi pequeño que lo entrego, ¿no? Si quieres decir nombres, te los acepto de esos programas, para yo poder buscarlos y decir, ostras, programón. Por ejemplo, el Conversatorios con la Reina Juana, ¿vale? En Tordesillas. Yo tengo un programa ahí que hice en su momento, que para mí le dediqué mucho tiempo, tuve actores trabajando en ello, no sé qué, bueno, y dije, bueno, este programa va a ser. Pues pasó muy desapercibido, se emitió y poca repercusión tuvo. Y hay reportajes que a lo mejor los haces, que los has hecho pues rápidamente, los has montado, no sé qué, no sé cuántas, y ya está, y de repente empieza a felicitarte a la gente, qué bueno esto, qué bueno esto. Y a veces te sientes como diciendo, ¿por qué? ¿Por qué es? Pues porque ese día se alinearon los astros y la gente lo vio. Claro. Y ese día, pues a lo mejor la competencia tenía menos contenido. No quiero denominarlo suerte, pero evidentemente hay muchos factores que influyen. No solamente es el trabajo en sí, es en qué momento se vea, cómo es que el programa. Ahora es verdad que con las redes sociales y con todo lo que hay, pues al final tiene más, o con el CILTV Play, pues entonces es verdad que tiene más formas de funcionar, pero en la televisión nos seguimos ciñendo a la televisión. Es decir, aún a día de hoy, sí, que funciona en las redes y lo que sea, pero nosotros es la televisión. Es decir, lo que salga en la tele, si ha funcionado, funciona en la tele. Y a día de hoy se sigue midiendo por lo que funcione ahí, no porque funcione en las redes. Sí, está claro. ¿Y de todos los programas que has hecho, tienes como un favorito de decir, buah, es que este me encantaba? Hubo uno que encima fue un parche, porque no fue otra cosa, que a veces también ocurre, que había acabado la temporada pronto, entonces la jornada, que es la jornada del programa que hace nuestro compañero Manu Centeno y Marina Marcos, entonces acababa antes y había ahí 4 semanas en las que los lunes quedaba un hueco. Y entonces hablamos y había que hacer un programa y se me ocurrió uno, ¿no? Que era, lo hicimos con los Pichas, lo hicimos con Vaquero, con Clavero y demás, lo hicimos también con los de Pro Valladolid, La Terapia se llamaba. La Terapia. Vale. Entonces yo me ponía una especie como estás tú, y aquí estaban 5 de ellos. Y entonces venían y hablábamos un poquito, pero esto se está hablando de que creo que es prepandemia, más o menos, o por ahí. Sí. Y nos poníamos allí y claro, nosotros no solemos tener público, pero en ese había que tener como 40 personas de público que eran conocidos de ellos. Esos 5 traían a gente conocida. Entonces, se creaba un clima que... Eso está, os recomiendo que un poquito, si os apetece, La Terapia en la 8 Valladolid, lo veréis, que era un poco el rollo que posteriormente se daba en lo que es... perfectamente un late night o algo así. Sí, una cosa así. Sí. Un poco todo esto, ¿no? Yo tenía aquí a público, lo tenía aquí, ellos lo tenían justamente al lado, entonces se creaba un poco como una especie de ambiente de todo amigos en favor de lo que estaba ocurriendo. Sí. Y la energía de todos, a mí ese programa luego lo dejamos de hacer porque ya no... ¿Eran siempre los mismos los que iban? No, que cada vez venían 5. Vale. Entonces vinieron, por ejemplo, los Pichas. Pues el programa era totalmente diferente de los labores de protección oficial, porque ellos son totalmente diferentes, aunque... ¿no? Entonces, el programa cogía y se hacía de los invitados. Y era un programa, pues un poquito un homenaje a los invitados, porque no dejaba de ser una hora en la que ellos traían a su gente... Y evidentemente nosotros conducíamos, pero se hacía de ellos. Ese no lo he visto, pero sí, suena bien. Otro programa que fue en plan, a ver, ¿qué tenemos en el almacén? Retales, venga, pongamos unos carteles, pongamos aquí, que da la sensación de, ponemos una escalera ahí, venga, no sé qué. Es esa sensación, ¿no? De hacerlo entre todos. De hacerlo entre todos y de ir buscando retales y que el espectador entienda que realmente hay una inversión detrás, que realmente el programa, pues está... Hay veces que dice, pues mira, lo han pensado así. Lo han pensado así, es lo que tenemos. O sea, no tienes otra cosa, ¿no? Claro. Entonces, te pones a ingeniártelas y creo que eso es lo bonito de una televisión. Claro, cuando tienes poco tienes que ponerte muy creativo. Muy creativo. Y cuando te sale bien... Creo que es una satisfacción mucho mayor que cuando tienes un presupuesto muy grande y dices, es que me he puesto aquí a gastar. No, pues que además la charla de después, la de imaginarte en el posible documental o el making of, esto lo hicimos con 65 euros. Y fue porque tuvimos que comprar el catering o algo así, porque todo lo demás era del programa de no sé qué, esto de los informativos del año 97 y tal, y montamos un plato y 40 sillas. Es verdad que a día de hoy eso no existe.
O sea, ya cada vez más la televisión es otra cosa. Y la televisión, Castillo Televisión en los últimos años, es verdad que ha ido a mucho más y a tener unos medios mayores y a que todo, y ahora ya no van las cosas así. Ahora ya no puedes ir al almacén y demás, ¿no? Ahora hay un equipo también detrás que se ocupa todo, ¿no? Entonces, está perfecto y es genial porque eso es lo que se buscaba y eso es lo que se necesita, ¿no? Pero es verdad que la nostalgia de aquello... Claro. Es también... Sí, hombre, pero es bonito. Y también la recordarlo fuerza, así. porque yo reconozco que a lo mejor a día de hoy no sé si me vería con el mismo empuje. A lo mejor sí, pero no sé si me vería con el mismo empuje que tenía. Cabe, un día tuyo, o sea, desde que entras, ¿cómo es de inicio? O sea, te llegas allí y ¿cómo es el día? Depende, por ejemplo, hoy he podido estar, pero a la tarde pues nos toca ir a, por ejemplo, del concurso de pinchos, ¿no? Que vamos a estar y estamos todo el día ahora entrevistando a gente. Si es otro día, pues preparas por la mañana lo que es el programa, lo tienes a las 4 de la tarde que va en directo, ¿no? Y depende un poco, porque tienes que hacer los preparativos, lo que es esto, y mucha reunión, ¿eh? También hay, yo en mi día a día tengo mucha parte de reunión también con el ayuntamiento y todo para crear nuevos contenidos o para poder estar en eventos y poder llevarlos a cabo y retransmitirlos. Ahora el encendido de luces que va a haber, pingüinos, que lo tenemos también. Sí, es verdad. Los pinchos, que es, la Seminci. O sea, al final, todo lo que tiene que ver eso, que al final se ve en 2 horas, esas 2 horas llevan una preparación de meses. De juntarse, de que no es que estén los meses ahí, ¿no? Pero al final sí que ya se empieza a fraguar eso de tiempo atrás de cómo lo puedes hacer o cómo lo quieres llevar a cabo. A mí, si surgiera la opción de hacer este podcast en otro lado, ya me parecería una idea de olla tener que coger todo, llevarlo a otro sitio, montarlo, pero bueno, vosotros con unidad móvil y toda la fiesta Claro. que se monta, es espectacular de ver algo así. Vale, pues te hago una pregunta sobre un programa que me interesa mogollón, El Rascacielos. Sí. Programa, formato podcast, que además es entretenido porque lo lleváis como de no un debate, pero como de 2 perfiles diferentes que comentan. ¿Eso cómo surge? O sea, porque es un formato que no es tele, en realidad. No es lo que se suele ver en tele. El Rascacielos, para el que no lo haya visto, es un formato podcast en la 8. Ese programa surge hace como 4 o 5 meses, ¿no? A ver, podría hacerlo más poético, pero es que esto es así. Nosotros convivimos en los platós, ¿no? Evidentemente hay muchos programas que se tienen que hacer. Se tienen que hacer programas de la 8 y se tienen que hacer programas de Castillo Televisión y demás, ¿no? Entonces hay que tener esa sinergia de poder engancharlo y crearlo todo, ¿no? Pues en un momento dado nosotros nos quedamos sin uno de los días de poder grabar y nos dejaban un huequito. Y teníamos un sitio en el que podíamos hacer lo que fuera, pero teníamos que cubrir el hueco. Y en un momento dado tenía un espacio muy oscuro y digo, ¿y qué hago? Pues una entrevista. ¿Pero era un plató? ¿Ya estaba creado ese plató? ¿O era... Eso es en una parte de un plató que hay un hueco ahí, ¿Sí? que se podía usar para poder hacer esta grabación. Y de repente, pues en una conversación sin más, en la que estaba con 2 personas así hablando y digo, ¿y si hago esto? Y ya está, y éxito, ¿no? Y realmente nos pusimos. Y lo bonito, pues como aquí al final se crea un clima también, que es lo que tienen los podcasts que no tienen las entrevistas, los otro tipo de entrevistas, ¿no? Que es que te desinhibes, te desenvuelves de otra manera, estás más tranquilo, porque la entrevista es como más, tienes 7 minutos o 8 minutos, vamos al grano, tiempos, respuestas más rápidas, Aquí parece como que le das la licencia Sí. a poder no querer el resultado. Yo una entrevista la hago con un resultado ya marcado. Necesito tener estas respuestas, estas cosas, y necesito que el espectador se vaya con todo esto. Llámese una entrevista a un alcalde, llámese a otro. Yo quiero preguntar sobre esto, esto y esto, y necesito que me sacar la respuesta de esto. Y necesito exprimirle en esto. Y necesito que aquí nos centremos un poquito más. Yo estructuro una entrevista de esta manera un poco, ¿no? A la hora de poder crear ese tiempo. Y yo de repente llevo 3 minutos de entrevista y yo te tengo el tiempo marcado todo el rato, tengo 7. O sea, es decir, y estoy en la primera, esto no puede ser. Joder, pues me estoy agobiando solo de pensarlo tan marcado Igual, sí. O sea, yo digo, disponemos de 3 horas. Pero vamos a buscar una. No, pero que me flipa, ¿sabes? Y además que mentalmente... Porque a mí hay una cosa que me pasa en esto, que es, me sabe mal como cortarte.
O sea, si tú estás explicándote y desarrollando, ¿cuál es el truco? O sea, ¿cómo tú me estás contando algo? ¿Cómo es el truco para que...? Llega un momento en el que... Cállate, no se puede decir, claro. El entrevistado, yo creo que alguna vez el entrevistado lo nota. Lo nota porque estás ahí escuchándole y ya estás así. Ya está. Claro, hay entrevistados y entrevistados. Hay algunos que no te miden los tiempos y siguen, y en un momento dado tú le estás escuchando y dice y como que lo visualizas. ¿Ves? Aquí va a haber hueco. Aquí tiene que respirar. Aquí me meto, ¿sabes? Mira, esa no la he pensado. Es como cuando ves pelis de estas de que está disparando con un arma y dices, hay un momento que tiene que recargar. Sí. Pues en esto hay un momento que respirará el otro. Exacto. Entonces, aquí. Vale, entonces va a concluir, pero quiere seguir desarrollando. No, ya está, ya me ha valido. Vamos a lo siguiente. Un poco esa es la labor que tenemos como entrevistadores de intentar. No es tanto el soltar las preguntas, sino el llevar la entrevista. Es muy diferente. El llevarla donde tú quieres, sí. Y sin que se note. Eso realmente, y en ocasiones ocurre y en ocasiones no ocurre. Pues no lo puedes hacer. Pero muchas veces esa es la labor. Y lo que ocurre con el rascacielos es que yo ahí, por ejemplo, me relajo muchísimo. Claro. Porque no tengo una pretensión clara. Lo único que quiero es que ellos se sientan a gusto y que allí se explayen. ¿Nos ha ocurrido con el rascacielos algo curioso? Que me lo decían los compañeros. Raúl, el realizador, decía, siempre llegamos al minuto 20 y yo era uno. Habitualmente el de la izquierda, decían. Luego otro día fue de la derecha. O como que se abre, ¿no? Sí. ¿no? Y creo que muchas veces estamos en estos momentos, en una sociedad en la que siempre relacionamos mucho, pero no nos relacionamos desde un lugar en el que nos abramos. Pues no es tan fácil. Y todo el tema de entrevistas es todo desde lo superfluo. Es todo de, vengo aquí a contarte, genial, todo de maravilla, ¿no? Y está muy bien. Pero para mí es un regalo poder hacer el rascacielos, y fíjate que me lo encontré el rascacielos de una manera en la que a regañadientes. Yo quería seguir haciendo el magazine en mi día. Pero ahora el rascacielos para mí es un programa que no es tanto trabajo. Es una cosa en la que voy allí y me encanta, porque es tener allá gente, como bien has dicho antes, gente interesante, gente que tiene unas vidas que llaman la atención, y yo puedo elegir. Y son gente que uno y el otro sé que se van a complementar, porque al final no dejan de tener vidas similares o contradictorias, ¿no? O algo que les va a unir. Entonces, si tú juntas a dos personas así, muy mal se te tiene que dar para que no crezca eso, o para que no vaya más, o para que incluso ellos mismos no llegue a un momento en el que estén conversando entre ellos y tú hasta sobres. Que a mí me encanta ese momento en el que me convierto en espectador y yo estoy viéndoles a ellos. Ese momento, cuando lo puedes vivir, es maravilloso, porque dices, no pasa nada. No, pero además ellos conectan claro, y el sitio te lleva mucho a ese punto, porque sobre todo en el formato ese tienes a la persona muy cerca de ti, que es verdad que o sea, lo que tú dices de abrirse o no abrirse, tienes a la persona muy cerca, ves sus rasgos, sus emociones y tal, y sobre todo que estás mirando a alguien a los ojos. Eso no pasa tanto en un programa normal. Y la luz de interrogatorio, que yo ya pedí que eso bajara un poco, porque es un poco una luz tan fuerte, tan marcada ahí en plan, entonces te sientes un poco el interrogatorio, ¿sabes? Que eso también... Sí. Ahora está menos marcada y bueno, me parece como que te relajas un poco más. Pero lo que te digo, al final, esto es una muestra más de lo que son las cosas. Es decir, yo nunca hubiese hecho rascacielos, jamás hubiese hecho ese podcast. Pero las circunstancias te hacen que tienes que llenar un hueco, sí o sí, de la noche a la mañana, porque era de una semana a otra, y no sabes qué hacer. Y dices, y no tienes tampoco los medios para poder... Sí, de repente montar un Exacto. programón de... Y también tener la suerte, pues como tú aquí, que tienes la suerte de tenerles a ellos, que están ahí, están implicados, ¿no? Y es un regalo. Por ejemplo, hemos hecho ahora, que lo decía el otro día, hemos hecho un programa especial de Halloween. Os vi disfrazados. Sí, así como... Sí. Y joder, tuve una sensación más bonita, porque es como, yo llegué allí y habitualmente soy yo el que empieza a decir, oye, vamos a hacer esto, en plan pesado, ¿no? En plan, vamos. Y en este programa, como ya lo hemos hecho varios años, yo veía que ellos estaban como que... Y de repente llegué y vi infografía diferente, vi el plató de una manera, vi ideas nuevas, vi no sé qué, no sé cuántas, les vi a ellos. Te lo juro que más que el programa en sí, fue el poder ver una idea, un proyecto que tienes entre manos y ver que quien está haciendo el proyecto cree tanto en él como tú o más. Y que además lo hicieron porque
quisieron. Claro, o sea, claro, sí, claro. sí, Es sí. decir, pueden perfectamente coger, como me ha pasado en tantas cosas, que hay otras ideas y otras cosas que no conectan ni siquiera con quien lo está haciendo, que Sí. pasan olímpicamente, va a hacer esto, que lo quieres hacer tú y a mí me da más bien igual. Pero cuando haces eso, creo que es realmente el éxito, poder hacerlo de esa manera en la que cada una de las piezas crea en ello. Por ejemplo, esto también pasa mucho en lo laboral y creo que a lo mejor es quien se me ha identificado. Hace años a mí me pasaba que si me hubiese encontrado con que me encontraba una infografía o no sé qué y no se me había preguntado. Claro, me hubiese- te lo ibas como Oye, no, ¿qué pasa? se me deja Yo- de lado. pues, no puedo- ¿Cómo hacéis eso? Perdona, que yo dirijo el programa, tendré que... Claro. A día de hoy me lo tomo de una manera en la que agradezco Claro. la implicación. Y creo que eso es el proceso de los años. También dejar a tu equipo y a la gente, ¿no?, que tenga esa libertad y que en ocasiones a lo mejor no pase ni por tus manos, porque al final la creación de cualquier contenido que tú tengas es parte de todos. Y si todos se sienten involucrados y todos creen que han tenido su parte y tienen que tener su parte. Así funciona mucho mejor. O sea, es cuando siempre se dice Pero cuesta que... entenderlo, ¿eh? Claro, claro. Uf. Siempre se dice que intentes rodearte de gente mejor que tú, que es lo que se dice en el papel, pero es muy difícil porque siempre tienes como la idea de, claro, pero si son mejores que yo, entonces ¿qué pinto yo? Que va, al contrario. O sea, si tienes gente mejor que tú a tu alrededor y tú sigues en tu figura de líder, te van a respetar y además vas a tener un objetivo y un trabajo final muchísimo mejor. Pero igual en las entrevistas, es que lo que te digo de esto, a lo mejor yo diría, en un momento dado, cuando les veo a los dos en lo del rascacielos, les ves a los dos hablando y demás, y tú llevas un rato sin hablar, si tienes un poco de inseguridad, dirías, "Ostras, no, espera, oye, Claro, digo algo. que tengo que llevar yo. Pero cuando ya vienes de vuelta, o sea, o ya Claro. analizas eso desde un punto de vista en el que decir, es que esto está fluyendo, que a lo mejor no necesitas, es que a lo mejor os tienes que dejar llevar. ¿Y qué es eso lo que a lo mejor la gente quiere ver? Que tú Por vas a supuesto. decir una frase solo por tal y Por está supuesto. fluyendo, estás escuchando algo interesante, se están emocionando entre sí. Y lo más importante en ese momento, que como entrevistadores muchas veces nos falla, y yo el primero, sobre todo el otro tipo de entrevistas, es estar en escucha. ¿Cuántas veces nos perdemos por no estar en escucha? Por estar más pendiente de mi siguiente pregunta, que va a ser muy buena. A lo mejor tu siguiente pregunta es muy buena, pero no interesa a nadie. Le interesa que sigas con lo que estás escuchando. Con lo que O te pregunta el invitado y hace, ostras, perdóname, no estaba atento. Trabajar eso es tan importante. O sea, simplemente no estar en ti, sino estar en el momento ahí, en lo que te está contando el entrevistado, porque al final, en ocasiones, yo soy el primero que me ha pasado, en el que he visto luego la entrevista y digo, capullo, Estás ausente, estás... capullo, pero ¿cómo te has dejado escapar esto? Si esto era oro. ¿Cómo no has seguido por ahí? ¿Por qué? Pues porque vas como un miura. No, Claro. no, yo tengo la siguiente pregunta, No, pero bueno, yo ya te digo, yo hoy estoy aprendiendo muchísimo, sobre todo por eso que te decía de cómo cortar, cómo pasar al... Pues aquí te voy a demostrar cómo se hace, que es... Tienes muchos más proyectos, Edu, que en la tele. El de Dónde Comer Sano, que no he sabido ver de qué forma participas del todo, si quieres imagen de ello. Y el otro que había visto, el de Dónde Comer Sano y A Pensar Sano. Esto es un proyecto, como te digo, de Ecosystem 21 con Adelanta Comunicación, en el que nosotros, Cata y yo, que hago de Hernández, somos pues un poco somos presentadores, ¿no? Sí. Pero Cata, que es actor, un gran actor de aquí de Valladolid, pues entonces a veces se convierte en un personaje en otro y yo hago el personaje de Hernández. Cata es como un poco más el que tiene más calle, más vida, no sé qué, y Hernández es pues un poquito más el listillo y en esa línea, ¿no? Sí que es verdad que a veces estos dos personajes se nos van y entonces empezamos a ser nosotros mismos, que esta es la otra parte, pero es un programa también muy rico porque he conocido muchísimo de la comunidad gracias a ese programa y muchísimo de cocina también, porque al final en ese programa es lo que hacemos rutas por diferentes puntos de la comunidad y por otro lado visitamos a restaurantes para que nos cuenten su gastronomía. Ecosystem 21 es recogida de aceite, ¿no? Es del hecho de que los restaurantes hagan exactamente esa recogida de aceite como se tiene que hacer, ¿no? Se haga todo el reciclado y todo esto. Entonces, lo sano de no comernos algo en el que ha sido cocinado después de una semana en el que ese aceite ha ido cocinándose todo, que al final ya no solamente es que no es sano, sino que encima no sabe igual, ¿no? Entonces los restaurantes se adhieren a Ecosystem para dar el aceite y a mayores Ecosystem lo que hace es dar
esta posibilidad de que esos restaurantes sean conocidos a través de Donde Comer Sano. Y entonces nosotros hacemos lo que es esta labor. O sea, es como un sello de identidad al que te Exacto. puedes... Quien está en Donde Comer Sano muchas veces seguramente salga en nuestros programas. Y entonces es una manera en la que se les relacione y se vea. Una marca de calidad. ¿Es un formato que te gusta, ese de hacer un personaje que no eres tú, o te gusta mucho ser tú? Te digo la verdad, que pensé que sí me iba a dar mejor. El de hacer de actor de... No, a ver, yo, o sea, bueno, ese papel, yo claro. estudio interpretación. Sí, sí. Yo No he hago- llegado ahí todavía, ¿eh? Yo hago, he hecho muchas cosas, pero Te he visto en un reconozco- videoclip hace poco, además. Sí, con María, sí, con Rubén. Pero reconozco que en Donde Comer Sano, como es una cosa también como de entrevistar, me voy enseguida al lugar cómodo, ¿no? Entonces, incluso ellos me lo dicen, no, que haz Hernández. Y es como el niño en el que de repente quiere salir a jugar, pero está estudiando, ¿no? Pero Sí. es todo el rato. O sea, es decir, yo me siento un poco así cuando no le cojo tanto el gustillo. Claro, a lo mejor tenías que diferenciar mucho al personaje para que te resultase... O a lo mejor si fuera una escena más en la que yo Claro. me sentiría, ¿no? Pero así, teniendo en cuenta que estoy haciendo una labor que hago habitualmente y de repente hacerla de esta manera, reconozco que a veces me cuesta meterme en ese personaje. Pero en proyectos de este tipo, o sea, aparentemente desde fuera se ve como que te gusta mucho apuntarte a todo. O sea, de hecho es que cuando hice la búsqueda un poco de ciertos hitos, tenías como incluso algo relacionado con un calendario erótico, una movida así, de Pedraza. Bueno, era la imagen de ese año. El calendario de Pedrajas siempre tiene a una persona Sí. conocida, ¿no? de la ciudad o de la provincia, y entonces digamos que le dan el honor de ser la portada de ese calendario. Lo fui en ese. También estuve haciendo el musical de África aquí en lo que Sí. es Valladolid. Yo he hecho anuncios para muchos, he estado haciendo el anuncio de Legalitas, por ejemplo, he hecho anuncio de Burger King. Pero siendo tú o siendo... No. Es que claro, en Valladolid ver que tú sales no es un Claro. actor cualquiera, o sea, se Yo reconoce. estoy en una agencia y entonces ya de otra manera. Cuando sales de aquí, es verdad que esa labor también, ahora cada vez la hago menos, pero bueno, cada vez me presento a menos castings y todo esto. Pero esa parte también es genial, porque irse a salir de todo, ¿no? Y decidirte y luego volver es como unas vacaciones, unas mini vacaciones. Y dentro de los dos formatos, o sea, imagínate que ahora mismo hay una productora, o sea, ojalá esto que te voy a contar sea real, pero Ojalá. hubiera una megaproductora que dice, a ver, tenemos La Nueva Revuelta, presentada por Edu Quílez, o la nueva película que vamos a llevar a los Oscar, que queremos que sea actor protagonista. ¿Cuál te quedas? Oh. Y vas a cobrar lo mismo, para que haya una diferencia económica. Ya. Vas a cobrar lo mismo, son 3 millones de euros. Muy buena pregunta. Viendo cómo soy, intentaría convencer a la productora que va a hacer la película, ¿vale? De que la hagamos ya, y haría que el programa tuviéramos un proceso para poder ir trabajándolo con los pequeños detalles para que La Nueva Revuelta fuera la caña. Entonces, de esa manera, sacamos la película y luego hago la revuelta. Joder, pues eso sería brutal que le consiguieras convencer al. Yo al te digo productor. que intentaría. E incluso lo hacemos empezar con la promoción de que va a haber esta película. No, ya está. Éxito absoluto. O sea, es que No sé. además te llevas el Oscar al mejor, o sea, te lo llevas todo. Y Vale, además está. tienes el No, programa. yo te digo, es decir, esto que me estás diciendo, evidentemente a pequeña escala, me ha pasado en varias ocasiones de tener que grabar algo y tener dos cosas a la vez. Y siempre he intentado, de una manera, hacerlo que pueda. se puedan hacer las dos que cosas, se puedan claro. hacer las dos cosas, ¿no? Pocas veces, ahora sí que cada vez más me decanto por papá o por mamá. Pero siempre he sido de no decantarme y como que en este sentido, hostia, ¿cómo voy a dejar de hacer eso? ¿Sabes? Ahora ya cada vez más, las primeras veces que he rechazado trabajos ha sido muy duro, ¿eh? Parece una bobada, pero... ha No, sido- porque tendrás la sensación de que pierdes una oportunidad que a lo mejor. Claro, o sea, es decir, yo cuando de repente un día he dicho, tenía a lo mejor un fin de semana en el que tenía un plan, no sé qué, no sé cuántas, y de repente a última hora me surge una cosa de trabajo. Y claro, voy con más gente y rechazo ese trabajo, me quedaba amargado el fin de semana. Claro. Pero hay que aprender a que no pasa nada. Y a que ese trabajo pues ya vendrá otro y seguramente te volverán a llamar más adelante y lo que sea.
en esto nuestro, el también darse su tiempo y el poder dar también tiempo a lo personal, qué importante es. Sí, totalmente. Qué importante, porque al final, como es algo que nos gusta y como sentimos que somos privilegiados porque trabajamos en algo que de verdad nos encanta, nos pensamos que, bueno, pues estamos todo el día. Pero también hay tiempo para alejarse. Es como tu pareja, ¿no? O sea, a lo mejor en algún tiempo echar de menos no está mal. Sí, y que veas un poco con perspectiva lo que está ocurriendo, que te veas desde fuera, que es lo que se suele decir. Pero guay, me parece bien. Si consigues hacer las dos cosas en esa simulación, genial. Pero respondiendo realmente a tu pregunta, no voy a ser ambiguo, que a mí me lo hacen a veces y no está bien, porque yo muchas veces pregunto y no me van al grano. Haría la Nueva Revuelta. Nueva Revuelta. Pues le damos tu papel, yo que sé, a Antonio Banderas o a Mario Casas. Se lo damos a Mario Casas. Nada, genial. Dentro de las... Imagínate que tienes vía libre para imaginar el programa de tus sueños, que estoy seguro que ya has imaginado ese programa, para sacar en la 8, pero además que pudiera ser a nivel nacional. O sea, ¿qué programa te gustaría crear? El programa definitivo para la 8. Durante mucho tiempo yo quise hacer este programa. Ahora se está haciendo más o menos para todos los gustos, lo hacen nuestras compañeras en las 7, pero yo durante mucho tiempo no entendía cómo no hacíamos, porque la 8 Valladolid, hay igual la 8 Salamanca, la 8 Valencia, la 8 está en todas las 8, las 9 provincias, e incluso el Bierzo también, ¿no? Entonces hacen contenido. Y yo siempre quería, y siempre quise, y lo dije muchas veces, pero bueno, estas cosas no siempre te dicen que sí a todo, anda que no. O sea, a lo mejor te dicen que sí a un 30%, el otro 70% pues te lo guardas en el cajón, ¿no? Yo hice este programa y decía, con todo lo que hacemos y teniendo en cuenta que tenemos esta capacidad de que hay 10 programas que se están haciendo diariamente prácticamente en todas, ¿por qué no hacemos uno que sea muy top y que concentre un poco lo que hace cada uno, lo mejor de cada uno en la semana? Y conectamos entre un plató y otro y vamos conectando. O sea, como un carrusel o algo así. Algo así, sí, algo de este tipo de programas en el que se saca lo mejor de cada uno de los sitios, un formato más en directo, en plan de que en todos los centros estuviéramos conectados a la vez y fuera una manera de tener esa sinergia, ¿no? Y ir hablando uno con el otro y el otro. Entonces, de repente ves este programa en el que el de Burgos está hablando con el de León y luego hablan con el de Valladolid y todo. Entonces, ese programa a mí Hombre, al final quiero decir que no le veo extraño porque comunicas con como un programa de la comunidad y sí, lógicamente te va a dar alcance superior porque vas a aparecer en todas y cada una de ellas, en redes sociales en cada una de ellas. ¿Y tienes algún programa de estos de toda la vida que fuera tu favorito, o sea, de niño, que fuera un referente de programa, que te molase mucho? Bueno, has dicho antes lo del Grand Prix. El Grand Prix, desde luego, con Emilio Aragón, cuando en su momento todo esto. No, Emilio Aragón era el Juego de la Oca. El Juego de la Oca. Pero que también era un programón eso, ese. El Juego de la Oca, que era lo mismo. O sea, hostia, pero era buenísimo. El Juego de la Oca era. Además, veías que había pasta ahí. Que había pasta. Es que eso no volveremos a ver. No, eso el juego es que no volverá a existir. Tú veías. A Emilio Aragón, yo creo que se levantaba por la mañana, que es un poco lo que nos pasa a nosotros, nada más que nosotros no lo hacemos, es levantarse por la mañana y decir, a ver, ¿qué ida de olla tengo hoy? A ver qué se me ocurre. Joder, pues que encima era una nave. O sea, no sé cuántos números tiene el Juego de la Oca, 100. Y era. Bueno, espera, Raquel, ¿sabes de lo que estamos hablando? Sabía que no. El Juego de la Oca era un programa que era el Juego de la Oca literal, con Lidia Bosch y Emilio Aragón. Bueno, pasaron por ahí muchas. Yo creo que estaba hasta Belén Rueda, o Belén Rueda era el Grand Prix o algo así, pero bueno. Era el recorrido del Juego de la Oca, pero con pruebas reales, con piscina, con una jaula que estaba... ¿Cómo se llamaba ese? Héctor. Soy Héctor. Sí, de todo. Es que... Jo, qué remember este, chaval. Pero además recuerdo a Emilio Aragón llegar en una tirolina. Sí. El momento de la tirolina... A mí se me ocurrió decirlo ahora, en una historia, de decir, y si hacemos lo de la tirolina, y claro, te miran con una cara de... me hubiese encantado estar en el momento en el que tienen esas reuniones. Y decir, mira, ¿y si caigo con una tirolina? ¿Qué te parece? Y de repente los demás, en vez de empezar a decir, ¿pero qué dices? Anda, vamos a centrarnos. Siéntate, que digan, ¡qué buena idea! Sí, vamos a hacerlo. Joder, pero es que además está en estos programas, tío, yo me lo imagino... ¿Tú has visto la peli esta de Austin Powers?
al malo siempre decía, pues esto, quiero que me deis por el rescate chorropotocientos millones de dólares. Pues en estos programas, tío, que eran... Es que era eso, que era una nave industrial enorme, sí. igual que el Grand Prix, con gente, con tal, que ahora en contenido solo se lo ves hacer a MrBeast o gente de Claro, esta claro. Que es millonaria, pero Sí, hacer pero es ese que contenido… Ahí, al final, cuando tú lo hacías, sabías que la repercusión que iba a tener era máxima. Claro, Es claro, decir, claro. Es decir, era una inversión perfectamente hecha, pero ahora a día de hoy haces inversiones tan grandes, han hecho inversiones muy grandes en televisiones nacionales para que al final tenga una audiencia por debajo de los 2 dígitos. ¿Por qué quieres? Pues te has gastado el dinero y ¿quién te lo ha pagado eso? ¿O cómo lo rentabilizas? Sí, eso? Es difícil, ¿eh? Es difícil. No, pero ya no pueden hacer ese tipo de programas, salvo, yo qué sé, lo que tú dices, con un patrocinador, pues la velada de Ibai. Ese tipo de programas te los puede hacer Netflix ahora o Sí, Amazon. sí. esos Y programas, con productoras y demás por detrás tochas que sepan que digamos que han confiado y les han dado millonadas. Claro. Pero, joder, es que fíjate, de estos grandotes, Grand Prix, el juego de la Oca, a mí había uno que me flipaba de niño que se llamaba La Noche de los Castillos, no sé si llegaste a ver eso. Era en la 1 Ah, sí. y se veían 3 jeeps que iban en todoterreno hasta el castillo, pero haciendo como un rollo escape room. Llegaban al castillo y no era Anthony Hopkins, era un clásico de estos que salía del cielo y tenían que ir haciendo un escape room en un castillo, pero cogiendo como unas piececitas de oro que lo convertían en una llave para luego ir al final a un castillo enorme. Es que era un programa que no llegó no finalizó la temporada porque era una idea de olla salvaje. Pues programones de esos ya no los puedes ver porque la tele no es capaz de llegar a esas cifras de audiencia, tío. Ahora ya esto, no sé, toda vez a los concursos y bueno, bien, vale, pero es verdad que no era eso. Y claro, el clima que se creaba, y también es verdad que ahora estamos saturados. O sea, Sí. Una de las cosas más bonitas que recuerdo de la infancia, que me imagino que os pasará o será similar, era cuando había una serie que enganchaba a toda la familia. Buah. Cuando te juntabas con tus padres, con tus hermanos, por la noche para ver esa serie. Y es que realmente al día siguiente no es que lo hubieras visto tú. Es que la ha visto el colegio entero, la ha visto todo el mundo, ¿no? ¿Se te ha venido una serie mientras lo pensabas? Pues, por ejemplo, Compañeros era una serie Joder, que… estaba pensando justo en esa o en Médico de Familia, macho. Médico de Familia, Compañeros, Los Serrano también en Con Los Serrano, ya te Serrano. O programas… Farmacia de Guardia, me decías un programa que me encantaría hacer. O sea, me hubiese encantado poder formar parte del equipo de Crónicas Marcianas. Ya te digo. Es que eso es oro. O sea, saber que te pones a hacer un programa, contenido que vas a tener al día siguiente, vas a formar parte del día a día de las Joder, personas. y además que era como muy mix, porque tenía un poco de todo. Tenía actualidad, tenía debate. Otro programa en el que eso sí que era… llegó un Vale momento, todo ahí. Exacto. No, y tenías a gente de talento. Carlos Sí. Latre era maravilloso. Boris, que era un personaje que en aquel momento era novedoso en España. O sea, formaron parte del cambio… Sí, un de poco tele. de lo que vivimos Joder, en si además España. llegaron a tener como cifras muy locas, rollo de… Sí. No sé si No, eran y pesetas, y estaba el Gran Hermano, si te das cuenta, iba el Gran Hermano y luego iban allí y todo esto. Esas épocas en las que el país se paralizaba Sí, básicamente sí. con estas cosas y todo el mundo era la tendencia. No sé si ahora bueno, digamos que está entre los más jóvenes, ¿cómo hablo? Por ejemplo, lo de Ibai pues se convierte en algo… Claro, nosotros seguimos siendo jóvenes. pero jóvenes. Entonces, bueno, tú ya estás en los 40, ¿verdad? Yo hago Ya. 40 ¿Hay crisis o no hay en crisis? Porque me lo cero. está diciendo. No, pero me sí. lo está diciendo, me dice tienes 39, vas a llegar a los 40. Prepárate. Yo a mí mismo no me veo crisis, pero es verdad que este año he hecho hockey, he vuelto a jugar al fútbol, sigo con el O crossfit. sea, es decir, como que uno quiere, Claro, todo quiere de hacer golpe. muchas cosas. Todo de golpe, Bueno, todo de tampoco golpe está como mal. que es que fuera a doblar la servilleta Claro. mañana, ¿sabes? Por Claro, llegar a claro. los 40, pero no sé, todavía no lo identifico como crisis. ¿Tienes como un personaje de alguna serie que fuera tu crush? O sea, de quien te enamoraste. Valle se llamaba, ¿no? Valle, eras más del equipo Valle que de equipo Sara. ¿Sara? Sara era la Fíjate rubia. si era más de equipo Valle porque no me acuerdo ni quién era Sara. Sara ¿Quién es era la rubia que era la novia de Luismi. Luismi era el… Por favor, no. O sea, tú de Valle a tope Hombre, porque era malota. Hombre, creo que… Mira, aquí tienes la prueba. No me acordaba ni que había una Sara. No, todo se llama… Pero fíjate, esa época era chula porque… Valle y Kimi, ¿no? Era Valle y Kimi, claro. Pues era la Hombre. época chula porque tú, además, en esa época, yo recuerdo enfadarme con mis padres en unas vacaciones porque no podíamos, se estrenaba a lo mejor un jueves a las 10 y no llegábamos de vacaciones y no podía verlo.
Claro. Y es que encima, si no lo Es veías. que no era tan fácil de verlo. Claro, pero es que si no lo veías, ya no no lo lo veías. veías. Ya ibas a clase o lo que sea al día siguiente y ya no lo Normal, podías ver normal en que te ningún lado. disgustaras, claro. porque Y, era y no como- nos daba tiempo a grabarlo en el VHS. Es que, madre mía, lo de esas movidas. Y luego además tenías la Vale o estas revistas que te ponían un poco en situación de lo que estaba pasando en la serie y hace el test para saber si Valle estaría enamorada de ti. Eso no lo hacíamos nosotros tanto. No, Era no, más pero de- yo lo recuerdo, Sí, el que en la Vale o sea, para saber si La serías revista La Pop, ¿no? Era la que- Super Pop. La Super Ostras, Pop, ya bueno, te la digo. Super Pop era. Es que antes las revistas formaban parte de Sí, nuestro sí, día a día. Es que una revista era. O sea, ¿tú no te imaginas una Super Pop Valladolid en la que te salga el test de... Haz el test para saber si Edu Quílez Sería tu- novio, tu chico ideal. Me encantaría, sí. Y sales tú, pues claro, en tu postura de triunfador. Así. En tu postura de triunfador, No, con como- un que sepas claro. si puedes ser el Mario Casas de Por esta supuesto, por generación. supuesto. Pues vamos a pasar a la parte final para que elijas entre la que no elijas, desaparece para siempre. Wow. ¿Vale? Desaparecerá de nuestro recuerdo. Vale. Esa es la simulación. Venga. Tienes que elegir entre la Semana Santa de Valladolid o las fiestas de Valladolid. Elijo las fiestas de Valladolid. Sin Bien, duda. porque además en Semana Santa tampoco tenéis un especial. Sí, hay especiales, pero Pero no hacen tan otros- hacen especial. otros compañeros y yo sé menos de Semana Claro, Santa. Entonces, claro. a quien estás preguntando, si preguntas a otros compañeros, te diría, no, la Semana Santa, pero yo, fiestas de Valladolid. La Semana Santa para nosotros ya no existe, no sabemos ni lo que es. Vale. Los, Eh, ahí los cofrades, oye, yo no lo diría, yo pero bueno, Ahora, tienes que elegir entre ¿eres más de perros o eres más de gatos? absolutamente de perros. Tengo a Lima, que es una perrita, tengo a Nia Moquita, que se murió hace poquito y la lloré mucho, pero yo soy de perros. Pero ¿dirías que los gatos son animales del demonio? No, diría que los gatos convivan, pero no... Pero no cerca de ti. pero- encima soy alérgico, así que... Vale. Esta me la juego porque no sé si eres fan, pero ¿eres más de Goku o de Vegeta? Absolutamente de Goku. Aunque Vegeta mola mucho, ¿eh? Vegeta era el típico que tú le veías y dices, yo quiero ser amigo de este. Pero. Y te daba miedito, ¿eh? Y decías, yo no quiero problemas con Vegeta. Aunque sabías que Goku iba a ganar, Claro. pero decías, uff, es que Vegeta es muy chungo. ¿Campo Grande o Estadio José Zorrilla? Estadio José Zorrilla. Vale. ¿Plaza Mayor de Valladolid o Plaza San Pablo? Plaza Mayor de Valladolid. ¿Lechazo asado o sopa de ajo? Lechazo asado, 100%. Vamos, no ¡Qué sufriría. asco la sopa! No, tampoco eso, pero no sufriría. ¿Y eres más de audios de WhatsApp o de mensajes de texto? O sea, Bueno, aquí diría, si me tengo que quedar con uno de los dos, audios de WhatsApp. ¿tu comida vallisoletana favorita? Que yo creo que antes me has dejado casi claro. Sí, el lechazo. El es lo que lechazo más asado, me gusta, vale. sí. Bueno, Pe- el pincho de lechazo. Pincho Si de tengo que lechazo. elegir, me voy a Traspinedo, un pincho de lechazo tan rico, o en cualquier sitio, que también ponen pinchos de lechazo muy ricos, pero vamos, espectacular. Has hilado rápido para decir, espera, que hay de otros muchos sitios donde nos llaman para ir a. Así que Traspinedo genial, pero cualquiera. cualquiera está perfecto, de verdad. Sí, sí, sí. Película o serie que más te haya marcado, o sea, de un antes y un después. Ostras, espera, te voy a decir. Me pasó una cosa, te cuento rápidamente una No, no, cosita yo no tengo prisa, Que me pasó cuando era niño, que a lo mejor nos pasa. Yo cuando el primer día de clase, ¿no? Con nuevos profesores, no sé qué, no sé cuántos, nos juntan a todos, ese nerviosismo que hay, y cogen, al primero que pregunta, a mí digo, "Jo, qué gracia". Y me dice, dime un solo personaje de la historia que te ha influenciado. Y me quedé bloqueado. Y no dije ninguno. Y me tiré el curso pensando, este hubiese sido. Pero en ese momento me quedé como así, como pum. Y tengo la sensación, según me has hecho esta pregunta, que me va a pasar igual. Que Bueno, voy a pues- decir, pero te voy a decir una película que desde luego a mí me marcó, la vi 8 veces en el cine. A día de hoy tengo dinosaurios por casa. Soy un auténtico friki, tengo una cabeza enorme de dinosaurio. ¿Por qué? Pero no sé por qué. ¿En serio? pero la ¿De qué tengo. dinosaurio? No es el T-Rex, es el Velociraptor. Es más Buah, es el rey. Sí. Yo tuve la época. Es el esa auténtico en la que me- protagonista de Parque Jurásico, que es la que vas a decir. Pero es el auténtico. 1993, Parque Jurásico. Y cogí todos los. O sea, di la vara a mis padres para poner todos los muñecos, los tenía ahí de todo, no sé qué. Y es una cosa que a mí siempre me ha marcado. Llegas a mi casa y, claro, dirías, ¿cómo puede ser? Pues sí, tengo de algunos dinosaurios. Joder, pues Dices, es- no has pasado la infancia. Sí, le he pasado, pero es que No, lo no, que pero pasa es que a mí me llama. el dinosaurio es como
todos los niños tienen que pasar por esa etapa porque es A mí como se me quedó. nuestros Pokémon Claro. eran los dinosaurios. Sí. Porque es que era el mejor animal que no hemos vivido, que ha podido existir. Era un cambio de todo lo que veíamos, que de hecho si la ves ahora ves que ha envejecido bien, no ves a Me no he lo ves quedado perfecto. robótico. No, es que a lo mejor no había otro momento para hacerla, porque fue justo en ese momento cuando sacaron, no sé si has visto la creación, cómo Sí, sí, sí. empezaron en ese momento a La trabajar, animatrónica. exacto, a trabajar este tipo de tecnología, que a lo mejor en otro momento te hubieras encontrado al dinosaurio tipo, como lo que puedes ver ahora, que ha envejecido fatal, a Godzilla en las Sí. primeras películas, que se ve que es un muñeco que está así como moviéndose y el actor ahí, ¡oh! Bueno, vamos a ver, da poca credibilidad. Sí. Y además, yo me vi todos los making of posibles, el de que el goteo de la vibración de cuando andaba el T-Rex era alguien debajo del asiento con una guitarra, tocaba el acorde Sí. con la Sí, esta sí. y entonces hacía la gota. Qué ¿Sabes qué maravilla. decías? Es que era perfecta. El la primer película. plano de los de cuando llegan allí y se levantan por encima del vehículo y justo se ve esa imagen. Sí, que le gira la cabeza a ella. Del Diplodocus y empieza ahí con las gafas como es que Sí, te emociona solo de. O sea, esta parte a mi hijo le va a flipar porque es super dinosaurio. O sea, super dinosaurio. Ha empezado ya con los Pokémon, pero. Yo ya Pero te no digo, son de o verdad. sea, mi familia no podía más. Y yo tenía una tía que la quiero un montón y que es. Pero me le llevó 5 veces. Yo creo que ya llegaba ya al cine y decía, me voy a echar la siesta, porque esto yo no puedo más. Pero yo cada vez que veía la película y empezaban ahí, ¿no? Y se empezaba ya a comer al primero que se come el velociraptor, ¿te acuerdas? Nada más llegan con los cascos y todo esto en el principio, la Sí, primera cuando están con escena. el- Yo en ese momento ya estaba así, en el asiento, ya estaba nervioso ya. Y cada vez que llegaba alguna de las escenas, el momento de la cocina con los velociraptores y demás, aun sabiendo cómo iba a pasar, que lo había visto ya otras cuantas veces, nervioso me ponía. Es que era muy peliculón. Bueno, sí, a sí, día sí, de sí. hoy, ha salido ahora la última de Jurassic La Park Rebirth, y creo un que mes es. antes yo estoy ya diciendo a ver si llega el día, a ver si llega el día, a ver si llega el día. para ir al Sí, estreno. pero como ese boom, o sea, yo las veo y las disfruto porque me gusta ver a los dinosaurios y los que se van inventando y tal, Sí. pero es que ese momento, yo fíjate, recuerdo que en mi vídeo de comunión, de cuando me lo hicieron, me pusieron esa canción, la banda sonora. Entonces, claro, la banda sonora cuando suena es preciosa. Buah. Y restaurante favorito de Valladolid. Y aquí antes de que Buah, respondas, no puedo. antes de que respondas o no respondas, por favor, restos de restaurantes de Valladolid, seguid llamando a Edu Quílez para que vaya a. No puedo. Vale, pues aquí se suele decir la cocina de mi madre supera a cualquier. Vale, perfecto. Perfecto. Mi madre cuando viene, pero aún así, cuando viene mi madre, te reconozco que yo en la restauración de Valladolid me encanta, maravilloso. Hay muchos sitios geniales, no menciono ninguno porque realmente toda la gastronomía de Valladolid tiene una gran salud, y lo digo de verdad. Tenemos una suerte tremenda de tener algunos de los restaurantes que tenemos aquí y poder ir a disfrutar de ellos es maravilloso. Pues aquí ponemos una norma nueva y es que el alcalde de Valladolid y el presentador de la 8 pueden no responder a la pregunta para que todo el mundo siga teniendo trabajo. Vale. Grupo o canción, puede ser de Valladolid o de fuera, un grupo o canción que te Pues marcas. voy a decir a mi gran Fito. Fito ha sido compañero de la tele, Fito Robles, que de Siloé, ¿no? Que Fito era reportero de 8 para ganar. ¿En serio? Pero claro, hacíamos entrevistas a los niños y Fito era el que hacía las entrevistas a los niños. De hecho, Las hicimos un promo, hay un promo en internet que lo podéis rescatar, y se le ve a Fito dentro de un coche lleno de bolas, dando golpes y diciendo, sacadme de aquí. Mira, ahí nos tienes, vas a ver, ese soy yo, ese es Sergio, hemos envejecido, bueno, ¿Ese eres tú? sí. Esto hace 10 años o más. Joder, pues te digo que Mira, más de. mira quién está ahí. No creo. ¡Eh! Este es el día que Edu Quílez secuestró y encerró a Fito de Fito. Siloé en un, Pues ahí en un estaba. vehículo. Entonces, Fito llegó con nosotros cuando yo le entrevistaba con LDM, ¿no? Yo le veía con el grupo, digo, es que es buenísimo, es que se expresa genial, no sé qué, yo lo quería tener en el equipo y empezó a hacer periodismo, entonces le cogimos de prácticas y luego se quedó con nosotros y luego fue a las 7 y demás. Y Fito podía haber tenido un recorrido como periodista todo el que quisiera, ¿no? Pero
De repente un día se calentó y dijo que no quiero saber más de esto. Pues cuando esté aquí Fito le voy a decir, oye, ¿tuviste algunos inicios en la 8? A ver si a él lo recuerda con tanta felicidad el encierro en el maletero. A ver, bueno, claro, yo lo recuerdo y yo tengo muchísimo cariño de la etapa cuando estuvo y realmente cuando Fito deja la tele, yo hablo con él y dije, pero tú estás seguro, pero que aquí tienes recorrido y con la música, pues a saber lo que pasa. Yo te reconozco, fui el primero que le empezó a decir, pero y él lo tenía muy claro, en su momento de que tenía que seguir con ello. Me imagino que con todo el mundo que le diría lo mismo, le diría que para adelante. Claro. Empezó de profesor, tuvo una época, tuvo de tener que tener paciencia, de tener que ir por el desierto, ¿no? Sí. De tener que tocar y sus canciones que se escuchen para 30 o 40 personas. Y a día de hoy, pues está llenando... Movistar Arena y... Sí, ostras. Entonces, y si ojalá lo sea es, muchísimo más y que lleguen los Grammys. O sea, al final también yo estoy entrevistando a grupos de Valladolid, muchísimos. Hay mucha gente que dices, joder, que cuánto talento, cuánta cosa. Y al final, pues pasan los años y desaparecen como grupos. Y es una pena, la verdad. Pero mira, en el caso de Fito, a lo mejor no era con el EDM, sino que era... No, el poder él continuar confiaba y hasta el final. Vale, persona más famosa que tengas en tu agenda del móvil. Bueno, puede ser Leo Harlem. Leo Harlem. Puede ser Que se nos ha jubilado de la Sí. parte más ultra profesional. Hace bien. Lo hace muy bien. Hace bien jubilándose y lo ha hecho muy bien toda su trayectoria. No, y aparte hay algo que hay que valorar a Leo Harlem. Ya estaba triunfando, ya estaba en lo grande, y yo hice una serie de televisiones que al final que se llamaba Hotel Gran Pisuerga. Y Leo Harlem fue uno de los actores que participó con nosotros a 0 euros. O sea, es decir, 1000 gracias porque estas cosas no las hace todo el mundo. Cuando estuvo Vaquero, que nos hablaba de Sujétame el cubata, hablaba justo de lo mismo, ¿sabes? De decir, hay mucha gente que si el proyecto es bueno y le apetece participar... Este no era bueno. O sea, Vale, pues es muy parecido a lo de Vaquero, pero siendo muy malo. no era bueno, sí, a ver, todos ellos eran magníficos, bueno, estaban ahí, muy buenos, pero nos faltaron medios para poder hacer estas. Y yo creo que no estaba mal, porque... ¿A cuántas cámaras era? Porque se ve mucho estaba Ania plano, ¿no? a 3 cámaras. Estaban varios actores. O sea, sí. Ania, Leo Harlem... Entonces era que les habían dado la misma habitación, creo, a todos. Ellos eran muy graciosos. Ella y acaban estando todos en la habitación. Se acaba convirtiendo eso en que, mira, ahí ¿Dónde van. es? ¿Qué hotel es? ¿O qué? Esto era en el Hotel La Vega. Ahí les tienes todos, ya la habitación. Todos los actores acaban ahí porque se quedan encerrados. Porque claro, van entrando y no había que cerrar la puerta. Tengo que reconocer que los tiempos van cambiando y ahora cada vez más lo que te decía y hay que reconocer y agradecer. Cada vez nos dejan trabajar con mejores medios y cada vez estamos, creo que, haciendo cosas con mejor calidad y más competitivas. Sí. Pues estas ya son para un poco tocarte la patatilla, que tires de sentimiento. ¿Qué es lo que más valoras de una amistad? La lealtad, al final, ¿sabes? Es decir, a mí, por ejemplo, que no me llame durante muchos días o estas cosas, me da igual porque yo soy el primero que soy muy dejado, que me desconecto y lo que sea, ¿no? Pero que cuando se necesita, se esté. Eso es importante. Saber que están ahí y saber que de una manera, si a ellos les llega y hablan de ti o piensan en ti, piensen con cariño y piensen de una manera positiva y te quieran bien y se alegren de tus éxitos y te acompañen en aquello que te va mal, que se disgusten contigo. O sea, que de verdad sea real. Porque también hay gente que yo, por ejemplo, me he encontrado con que cuanto mejor me iba, más alejaba. Por como plan de que, no sé, tampoco es eso. Sí, que a lo mejor notas cierta envidia o cierto tal No de... sé, joder, estás en las buenas y en las malas, O sea, sí. quiero decir, igual que has estado en lo malo y agradecido estoy, fíjate en lo bueno, coño. Claro. Alégrate conmigo y disfrútalo. Algo que te haga muy feliz en tu día a día actual. Me hace feliz el sentirme en paz conmigo mismo. O sea, es decir, me hace feliz el intentar de verdad estar con la gente y no sentir que he hecho daño o he traicionado a nadie o cosas así, ¿sabes? Porque me esfuerzo mucho en que eso sea así. Y a veces me dicen, es que eres muy pesado, o sea, es que yo soy un rayado en ese sentido. O sea, yo necesito estar en paz con la gente. Y en ocasiones, a mí el hecho de estar mal con alguien me hace estar mal, o sea, me hace no quitármelo de la cabeza.
Que no pasa nada por llevarse mal con la gente. No sé. Bueno, pues cada uno es como es. Claro. Yo me apetece tener paz. O sea, no te digo que me vaya de cañas, que esté todo el día a buenas, pero por lo menos tener esa sensación de decir, Sí. oye, si ha habido un problema, lo hemos hablado, nos hemos entendido. ¿Algo que te dé mucho miedo? Yo, más así como películas de terror, yo soy un... O sea, yo me pongo al lado de quien sea y yo me pongo a agarrarle y todas estas cosas. ¿Pero las ¿no? ves? Sí, a ver, las veo a medias. Cuando veo que va a ocurrir algo, pues miro como para otro lado. ¿Sabes lo que hago yo? Mantengo, o sea, tengo la pantalla delante, mantengo, pero miro abajo. Entonces los que están a mi alrededor no ven que no estoy mirando y la sensación es No, de que pues yo no, sigo pues ahí. yo sí sé que va a ocurrir lo que sea, o sea, es superior a mí. Yo ya me pongo así y ya está. Y miedo, tengo mucho miedo a las lesiones. O sea, a mí me quedó un trauma con el tema de la rodilla cojonudo. Es realmente una de las cosas que a mí más me desespera. Sí. El no tener, yo físicamente, hasta que me pasó esto, iba muy bien. No tuve un portento, pero iba muy bien. No sé si yo me sentía físicamente un toro. Y con esto es siempre como que voy ranqueante, ¿sabes? Y cada vez que hago deporte, cada vez que no sé qué, yo estoy haciendo deporte, sí, estoy disfrutando, pero todo el rato mi cabeza está pensando que no se rompa. Sí, que encima es donde hay más peligro porque vas con miedo a lo mejor a un cruce, vas con Claro, tal. imagínate. Pues bien. Cuando piensas en Valladolid o viene alguien de fuera, ¿tienes como un sitio icónico que te guste mucho enseñar? Sí, en esto me mojo porque eso es así, es lo de... Y voy a probar los pinchos del Zagale, el Obama, siempre lo enseño, es decir, si puede ser yo que sea uno de los que más están ayudando a la marca, ¿no? Voy mucho allí a que prueben los pinchos. Y luego, no sé, pues a la sastrería también vamos bastante, Bien. que es un sitio también que está bien, está curioso, lo pasamos bien y bueno, pues un poco a todo. Te has mojado lo suficiente, yo creo que está bien. De toda la trayectoria, o sea, desde que empiezas tus inicios Salamanca hasta tu día de hoy, ¿tienes algún recuerdo que sea como un momento en el que eras muy feliz haciéndolo? ¿Algo? Ya sea el programa o ya sea... Era muy feliz No haciendo sé, esto. Las galas. Las Las galas que de la has 8. visto, yo creo que organizar ya como 8 galas he hecho. Y ha habido algunas galas que realmente no se esperaba mucho de ellas, y hicimos alguna cosa curiosa. Hubo una, ¿no?, que era como que hice un cortometraje en el que estaba un hombre en casa que estaba como triste, no sé qué, no sé cuántas, y era su cumpleaños, ¿no? Entonces llegaba a casa y tenía una hija y su mujer. Y el regalo de cumpleaños que le daban era una entrada para ir a ver la gala de la 8 Valladolid. Entonces le daban la entrada, él cogía, se vestía rápidamente, no sé qué, no sé cuántas, y en ese momento entraba dentro de lo que es el teatro y todo el mundo le aplaudía. Y se convertía en un espectador de lo que era nuestra gala. Y de ahí todo comenzaba. Pues en mi cabeza lo tenía muy claro, y lo tenía claro desde meses antes, decir, quiero hacer esto. Y cuando lo ves hecho realidad, esos momentos, igual que hicimos una cosa también con unos bombones, que también... O sea, visualizar algo que crees que puede funcionar y que puede gustar al espectador y ver que se hace realidad es para mí lo mejor que tienes. Y además ahí de verdad ves que funciona porque tienes Claro, a un teatro aplaudiendo. Ves al público, o lo ves realidad, ves que... ¿Qué ha dices, pasado? yo por lo menos he entregado esto. Yo tantas veces digo, joder, es que esto yo no lo firmaría, pero te toca hacerlo, porque al final no deja de ser trabajo y demás. Pero hay otros trabajos que dices, joder, es que esto lo firmo, es que esto me siento orgulloso de ello porque a lo mejor no te gustará, pero esto es lo que yo te entrego. Si no te gusta, perfecto. O sea, evidentemente no te tiene por qué gustar. Pero yo estoy orgulloso de que se me ocurrió esta idea y la he ejecutado. Y la he ejecutado como he querido. Yo las fiestas y la gala de la 8 laboralmente son los momentos que más disfruto. La gala es una cosa en la que, digamos que tienes la oportunidad de poder ser creativo y hacer un evento que vas a ver la respuesta inminente, claro. Qué bueno. Y vamos a imaginar, y además voy a poner esa edad por ser la 8, que tienes la posibilidad de viajar en el tiempo y estar durante 30 segundos con tu yo de 8 años. En Salamanca, tu yo de 8 años, y le puedes decir lo que quieras. Vale. No vas a ser futbolista, quítatelo de la cabeza y no pasa nada. Y vas a ser feliz aún no siendo futbolista. Ya está. Y otra cosa. Tranquilo, no tengas tanta prisa. No tengas tanta prisa y disfruta el momento.
No quieras que todo llegue ya porque te estás perdiendo el camino. Y eso, cuando pase el tiempo, te darás cuenta que a lo mejor tenías que haber disfrutado un poquito más. Así que simplemente relájate un poco, ¿vale? Que las cosas llegarán. Precioso. Ahora en la entrevista del otro día me pasó lo mismo, que es que me imagino a tu yo de 8 años apareciéndole un señor. Bueno, pues y que le dice todo esto y hace, me pondría a gritar y decir ¡que no quiero caramelos! ¡Que no quiero! Déjame en paz. Me lo habían dicho, que había un señor en la puerta del colegio. ¡Déjame! No, y tendría el balón de la mano y te daría un balonazo. ¿Qué sabrás tú que no voy a...? No, pues súper bonito, ¿eh? Edu, me lo he pasado muy bien. Lo mismo he digo, disfrutado un mogollón, he aprendido un montón. Ya sé, y lo he utilizado contigo, cómo ir cortando al invitado sin que el invitado se dé cuenta. Gracias. Bien, Gracias, me lo has enseñado muy bien. Pero espera, porque estamos ya despidiéndonos, pero lo he querido, en algún momento quería decírtelo, pero me ha ocurrido algo muy heavy. ¿Vale? Porque yo no le había dicho a nadie que venía a esta entrevista, ¿vale? Pero me he encontrado con un señor, ¿sabes? Que me ha empezado a hablar de mi trabajo y de que iba a venir a esto, ¿vale? O sea, él ya sabía que ibas a venir. Sí, y entonces estábamos así hablando un poco, ¿no? Y de repente va y se saca algo, un sobre. Y yo digo, yo no cojo sobres, que tampoco sabemos. Sí, que aquí. estamos en la época ahora de pillar sobres. A ver a qué te dedicas. Claro, ¿sabes? claro. ¿Sabes? Que no voy a coger un sobre. Pero aún así me ha insistido que no era para mí. Vale. Yo solamente tenía que ser el intermediario, Vale. que te lo trajera, ¿vale? Lo he dejado por aquí. ¿Vale? Y aquí está. Vale. Para Dono. Ahora te pongo yo en situación. Entregar durante la grabación. Vale. Ábrelo durante el programa. Empieza el espectáculo. Ah, mira, pues esto es nuevo. La última letra. Esto es nuevo porque... Con esta es la última letra. No sé. Vale, pues gracias. Te pongo en situación. Desde hace... Bueno, al empezar la temporada, creo que es el Importante, 7. no es mío, ¿eh? O sea, yo no tengo nada. Sí. Soy Ahora en intermediario. cuanto te ubique, verás. Desde el primer episodio nos han empezado a todos los invitados a traer un sobre, que al principio, pues bueno, pensábamos que era una broma, lo hemos ido cogiendo sin más. Y en este tiene un mensaje diferente a lo que hemos ido recibiendo, el invitado nos lo trae, no sabe quién es la persona que se lo entrega. Y nosotros, salvo el invitado y las personas que estamos aquí, no sabemos, no decimos a nadie quién va a venir. Sí. Pero esta persona lo sabe, se lo entrega al invitado y nos lo trae. Lo diferente es que nos dice que lo hagamos en el siguiente programa, pero en este nos dice que lo abramos. Así que delante de ti voy a abrir el que nos trajo María Bética, que sería el 6º sobre. A ver. Y lo que esto? suelen, A ver. lo que suelen traer, que este también lo trae, por lo que toco, es una tecla de teclado en el que en el número ¿Qué pone? 6, el número 6 María Bética nos trae la U. La U. En el número 7, que es el que tú nos has traído y que por primera vez la persona nos dice que lo abramos durante el programa, porque siempre nos manda al siguiente, la que tú nos traes es la Z. Wow. La Z. Z. ¿Vale? ¿Y Entonces, los otros sobres qué traía? ¿Qué entonces letra? tenemos, ¿qué letras? El 1 es la R. R, que nos lo trajo Redri. Ah, entonces pensamos que Redri tendría algo que ver con la R Sí. El 2 es la E. y nos lo trajo Eventival. Entonces tenía sentido que la R fuera de Redri, la E de Eventival, pero en el 3, La S. la S que nos lo trajo Petit Mafalda, Laura Melilla. Vale. N. N en el número 4, que ya me he perdido, no sé quién nos lo trajo. La A. La A, que yo creo que se le trajo Peña. Sí. Y Sernauz. Ahora mismo tenéis Sernauz. S, una U y E, una Z. R, N, A, U, Z. Entonces, no sabemos el orden. S, E. Empieza el espectáculo. Bueno, nos lo hemos estado tomando como un rollo juego, que lo que entiendo que deberemos hacer es saber qué significa esa palabra. Claro, Pero mira, yo creo que a lo ¿tienes la mejor... S? A ver, ¿qué palabra? No, pero bueno, yo creo que descifraremos eso, pero A ver, no un sé momento, muy vamos bien. A ver si lo sacamos, un momento. Y antes de seguir, recuerda tu tiempo. 2 menos 10. Ah, sí, ya. No sé, 2 menos espera, 10, que me tengo va. que ir a grabar, ¿verdad? Rezunaz. Es que la Z es muy reveladora, es verdad. Tenemos las letras. Ahora tenemos que saber qué vamos a hacer con ellas, pero tiene que haber una palabra que nos diga algo. Me va a pasar lo siguiente, Estaré ahora haciendo el programa, ¿no? Y estaré
¡Rezuma! ¡Date! Y en medio de la entrevista diré, la palabra era esta. Os escribo. Claro. Y nos lo mandas. Bueno, pues sí que jugaremos un poco con la gente para ver si nos puede ayudar. Más que nada porque si la persona ha querido que esto lo hagamos en público, desconozco por qué es, pero mientras sea algo sano, que no sea un tarao, hacemos participar a la gente. Así que, como te decía, muchísimas gracias por acompañarnos. Chicos, un placer, haber estado con vosotros. Estás en tu casa, o sea, me lo he pasado muy bien, he aprendido un montón. Choco contigo como claro que sí. las veces. Y estás invitado cuando quieras, cuando necesites. Podéis seguirle en sus redes sociales, que son Eduardo Quílez. Ya está. Eduardo Quílez, ya está. Y en la 8 le veréis siempre que queráis, porque aunque hemos bromeado con ellos, sí, sale mucho. Sale mucho en la 8. Muchas gracias por quedaros hasta el final. Por favor, compartid nuestro contenido, ayudándonos en redes sociales, compartid lo que hacemos, que todo esto es por y para Valladolid. Lo hacemos con muchísima ilusión y muchísimo cariño, y cuanta más gente llegue a nuestro contenido, seguiremos trayendo gente espectacular como es Edu Quílez, y los que están por venir, que todavía tenemos mucho en el tintero. Enhorabuena, y tiene mucho mérito esto que estáis haciendo, porque no es nada fácil sacarlo, y os deseo que de verdad lleguéis muy alto y os pueda entrevistar yo contando vuestros éxitos. Muchas gracias, Edu. Nos vemos en el siguiente episodio.